Buenos días a todos. El día de hoy tenemos el webinar Herramientas para la supervivencia de las empresas a cargo de Federico Salvador. Federico es presidente ejecutivo de Quality Consulting. Es un profesional con más de 40 años en la gestión de la calidad y la excelencia en operaciones. Tiene experiencia tanto en la cancha, es decir, trabajando en las empresas y llevándolas a la excelencia, como también haciendo consultoría por más de 25 años a empresas pequeñas, medianas y grandes con una facturación de hasta 500 millones de dólares. Federico es docente en el nivel de maestría y doctorado en diversas instituciones muy prestigiosas del país. Los dejo para la presentación. Hacia el final tendremos una ronda de preguntas. Sin embargo, durante toda la exposición ustedes podrán hacer comentarios y consultas a través del chat, las cuales Federico tratará de responder. Federico, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Nathan. Gracias por la oportunidad de conectarnos con nuestros oyentes y videntes. Es un gusto tenerlos aquí. Vamos a tratar de presentar una información lo más completa en el tiempo que se pueda sobre algunas herramientas fundamentales para lograr la supervivencia de las empresas en este tiempo. Permítanme compartir mi pantalla de manera de que podamos ir trabajando sobre este tema. Vamos a hablar acerca de herramientas para la supervivencia. Quisiera mencionar que a veces no se entiende bien el concepto de sobrevivir y en realidad estamos en una etapa, pienso yo, en el que necesitamos que las empresas se enfoquen en lo que vendría a ser su supervivencia personal. Estamos en una época del COVID y es una preocupación de todos, creo yo, el saber qué cosa debe hacerse para resolver los problemas. Me parece que hay personas que están queriendo entrar y no están pudiendo, no estoy seguro. Bien. Decía que el enfoque general que nosotros podríamos tener es el siguiente. Hay un pensamiento de Einstein que a mí siempre me ha gustado. Él dice que si quieres tener resultados distintos, no sigas haciendo lo mismo. Es decir, definitivamente la situación post-COVID va a ser diferente de la que nosotros hemos vivido antes. Y más vale que nosotros estemos preparados para eso, ¿no? La pandemia ha dejado digamos, a la economía mundial en un estado de postración, de dificultad seria, ¿no? Y se está pronosticando que la economía tendrá una recesión similar a la que tuvimos después de la Segunda Guerra Mundial. Se está estimando también, por ejemplo, que las economías emergentes, o sea, lo que se llaman los países pobres, ¿okay? La recesión va a superar el 10%. ¿Okay? En otras economías también más informalizadas, como en nuestro caso, ¿okay? Es posible que lleguemos a niveles mucho más altos. Ya, por ejemplo, se está hablando que el Perú tendrá una caída entre el 12 y el 16%. Y algunos se van más allá todavía. ¿Okay? Quisiera que nosotros notáramos la gravedad que esto significa, porque perder 10 o 12% del Producto Bruto Interno es el equivalente a retroceder casi un lustro para nosotros. Pero digamos que una de las cosas que yo conversaba hace unos días con un especialista en biología, que es una de las personas que están ayudando al país en este tema del COVID, y él me preguntaba, pero si todos vamos a perder, ¿no es lo mismo? O sea, si todos perdemos 10%, no sé, ¿no es lo mismo? Y yo le decía que entre países no es lo mismo que hay un 10% de caída en Alemania que en Bangladesh, por ejemplo. ¿Okay? Evidentemente el impacto en el segundo caso de las clases más pobres va a ser mucho peor. Y si es en el interior de un país, el efecto no es igual en todos los niveles sociales. Evidentemente también los niveles sociales van a ser, digamos, los más bajos van a ser los más afectados. Es decir, mucha gente que estaba con la justa saliendo del nivel de pobreza en nuestro país va a regresar a él rápidamente. Puede esto, ¿no? Si es que se da una caída, como decía, del 12 o del 13% o algo parecido,
significa que en el estrato más bajos la caída va a ser del 25 o del 30%. Esta pandemia es terrible, todos creo que estamos de acuerdo en eso, pero es lo más terrible que le ha pasado a la humanidad. Si nosotros analizamos, por ejemplo, en 1918, al final de la Primera Guerra Mundial, después de haber 18 millones de muertos más o menos, ¿okay?, se produjo el problema de la influenza española. Hubieron 500 millones de contagiados y 50 millones de muertos, ¿okay?, cuando la población mundial era 1.800 millones. Eso significa que si en la población hoy día es 7.5 millones, tenemos que multiplicar el número de muertos por 4, o sea, 200 millones de muertos, el equivalente para nosotros hoy. Sería una cosa brutal. Y fíjense que no estoy disminuyendo la importancia del COVID y su efecto, sino estoy tratando de mostrarles también que podemos tener suficiente resiliencia, como lo hemos demostrado antes, ¿okay?, para sobrevivir esta oportunidad. Pero me temo que no todos estemos en las mismas condiciones para sobrevivir. ¿Okay? Entonces, una de las preguntas que se hacía en algún momento era, ¿supervive el más rápido o el más apto? ¿No? Y a mí me gusta esta frase, por ejemplo, ¿no? Dice, algunas empresas funcionan como un reloj, siempre dan vueltas en el mismo lugar. ¿Okay? Y esto es lo que yo he visto reiteradamente en las empresas. Siguen haciendo lo mismo y lo mismo durante años y años y años y suponen que se están adaptando a un entorno. Yo quisiera que ustedes se imaginaran, por ejemplo, a un entrenador de fútbol que plantara siempre el mismo equipo y en la misma forma frente a todos los rivales, no importa con quién juegue. Algo similar ocurre con las empresas. Y la realidad es que lo cierto es que tenemos una nueva realidad. Esta nueva realidad nos va a afectar definitivamente a todos, nos va a hacer actuar, ¿no? Por ejemplo, el teletrabajo, la teleeducación van a quedar. La gente se ha dado cuenta de eso. Por ejemplo, yo estoy asesorando a una universidad en este momento, ¿no? La rentabilidad que ellos tienen cuando hacen un curso presencial es la 10ª parte de cuando lo hacen de manera virtual. ¿Me escucharon bien? La 10ª parte. Es decir, que si uno ganan el 3 o 4% sobre sus ingresos, en el otro ganan el 35 o el 40% de sus ingresos. Es brutal la diferencia. Y en el teletrabajo, si la gente está en su casa, yo no tengo que tener escritorios, teléfonos, luz, comedor y qué sé yo. La gente está afuera y se atiende sola. Pero también van a haber habilidades blandas que va a ser necesario adquirir, porque las personas que triunfen después de esto no serán las mismas no tendrán las mismas habilidades que tenían antes, ¿no? Necesitarán nuevas habilidades diferentes, ¿no? Y no solamente hablo del tema de la computación, por ejemplo, sino la capacidad, por ejemplo, de trabajar sin supervisión. Es un aspecto que muchas personas no están preparadas para trabajar sin supervisión y mantener, por ejemplo, el interés sobre los temas. Las personas tendrán que reinventarse también, ¿no? Hay que ser veloz. Si yo preguntara, ¿hay que ser veloz o eficiente? Y no vale la pena, no es justo decir sí, las dos. Bueno, sí, las dos todos decimos lo mismo, pero no estamos acostumbrados ahora a una tecnología que todo es rápido. O sea, conectamos la computadora y si se demora 20 segundos ya estamos desesperados, ¿no? Queremos que la llamada telefónica se conecte en medio segundo y si carga una foto tiene que aparecer ya. La tecnología nos ha mal acostumbrado, ¿no?, a esto, ¿no? Si antes yo tenía que esperar una carta durante meses para que me llegara, ahora me conecto por vídeo con una persona y me molesta cuando se interrumpe por 5 segundos. Okay. Y hay una frase que a mí siempre me ha disgustado, es una frase que escucho mucho y no me gusta. Es una frase que dice, lo excelente es enemigo de lo bueno. Es decir, como si fuera suficiente ser bueno. ¿Okay? Para mí eso es mediocridad, y mediocridad significa ser promedio. Si alguno de ustedes leyó alguna vez a Ingeniero cuando él escribió sobre lo mediocre, mediocre no significa malo, sino promedio. Y la pregunta es, ¿los promedios sobrevivirán o sobrevivirán solamente los que están por encima del promedio? Fíjense el caso de Japón, 1945, había sido reducido a cenizas después de la Segunda Guerra. Fíjense, yo estuve en Nagoya, por ejemplo, en un curso hace algunos años, y Nagoya es la tercera ciudad de Japón. Cuando yo paseaba por las calles, en las calles de Nagoya sonaba música clásica, por ejemplo.
Si yo miraba las calles casi parecían vacías. Pero si yo descendía al nivel del subte, debajo había otra ciudad. Mercados, cines, restaurantes, bares, todo lo que a uno se le puede ocurrir, todo estaba debajo. ¿Ok? Sin embargo, cuando fui a un museo vi un mapa de Nagoya. En el mapa de Nagoya habían puesto una bolita naranja por cada bomba que había caído en Nagoya en la guerra mundial. Y prácticamente todo el mapa estaba pintado de naranja. Sin embargo, yo vi una ciudad hermosa, fantástica, ¿ok? Además culta, desarrollada, ¿no es cierto? Además, Japón fue obligado a pagar los costos de la guerra. Imagínense ustedes pagarle los costos de la guerra pues, a los que ganaron la guerra, a Inglaterra, a Estados Unidos, a Francia, qué sé yo, espantoso. Pero sin embargo, 25 años después, estaban arrinconando a la industria europea y americana. Y 25 años después, llegaron para quedarse y son una potencia mundial, un pequeño país realmente, o sea, un país del tamaño de Loreto, por decir algo, con 120 millones de habitantes. Si alguno se mueve mucho, tumba al otro en el mar porque están todos apiñados ahí. Y sin embargo es una potencia mundial. No tiene materias primas, no tiene grandes cosas. Como dijo un científico japonés, solamente tenemos agua y japoneses. Y lo han hecho. ¿Ok? Y mi respuesta, por lo tanto, a la solución a esto es eficiencia. Tenemos que ser eficientes. ¿Ok? Otro caso son los tigres del Asia. Es impresionante. Estos 5 países o 6 países que se han convertido en potencias mundiales en cortos años. Por ejemplo, Corea del Sur es del tamaño de Arequipa, tiene, no sé, 25 millones de habitantes, 30 millones de habitantes en ese pedacito de país. Y sin embargo es una potencia mundial. Ellos, me acuerdo que en el año 2000 exportaban 70 veces lo que nosotros exportábamos. 70 veces. ¿Okay? Entonces, normalmente no estamos acostumbrados a enfrentar los problemas de una forma tradicional, ¿no? Funciona, no lo cambies, no hay problema. Funciona, no, lo has cambiado, no, no hay problema. Si lo cambiaste, qué piña porque lo cambiaste. ¿Lo sabe alguien? No, escóndelo y no hay problema. ¿Lo sabe alguien? Sí, sonaste. ¿Te traerá problemas? No, olvídalo y no hay problema. ¿Se puede culpar a otro? Sí. Bueno, cúlpalo, hazlo. Y si no, ahora sí tienes un problema. Nosotros tratamos de eludir todos los problemas. Cuando yo estaba en Japón me encontré con una maravilla, realmente, ¿no? Y es que la gente busca los problemas, o sea, encuentra problemas. Acá en el Perú uno le dice a un gerente, ¿y qué problemas tiene en su departamento? Me dice, no, ninguno, yo estoy muy bien. ¿Por qué me llamaste? Le digo, porque de repente estoy de más acá, más bien tú me tienes que enseñar a mí. Y la realidad es que la gente no encuentra los problemas, no los busca, no sabe cuáles son. Entonces lo primero me gustaría hablar un poquito de objetivos y estrategias. Esta es una frase de Sun Tzu, vivió 500 años antes de Cristo, y él dice, uno se defiende cuando dispone de medios suficientes y ataca cuando se dispone de medios más que suficientes. Interesante, o sea, él dice solamente, sale al ataque solamente si tienes ventaja, ¿no? Entonces la primera pregunta que uno podría hacerse, ¿tengo o no tengo ventaja? ¿Soy yo mejor que mis competidores o lo son ellos? Y fíjense, por ejemplo, la gente siempre habla del FODA, ¿no? Y a mí es un tema que sinceramente me preocupa. ¿Por qué? Porque cuando entramos al FODA, fíjense, ¿alguna vez ha realizado un análisis FODA en su empresa? Seguramente que sí. Ha llenado con su grupo de trabajo las 4 columnas, fortaleza, oportunidades, amenazas. Habían líneas como estas en sus fortalezas, por ejemplo, nuestra gente, nuestra fortaleza, o la identificación del personal, o nuestro buen nombre. La gente suele poner esas cosas en los análisis FODA. Y en realidad, si quiere creerme, puede ser solamente que usted esté utilizando un método que tiene 30 años de atraso. Hace 30 años que está obsoleto este método. Pero se sigue utilizando y la gente lo sigue enseñando. Entonces, no solamente es el tema de las herramientas, sino si las herramientas son suficientemente buenas como para que yo las esté utilizando. ¿Okay? Fíjense, por ejemplo, hace ya casi 25 o 30 años, Michael Porter, que es uno de los mejores economistas, escribió su libro Estrategia Competitiva. Y él dijo que la matriz FODA debería ser así, donde yo pusiera mis fortalezas y debilidades ordenadas de la mayor fortaleza a la peor debilidad. Y las oportunidades de la más frecuente a la menos frecuente. O de la más posible, mejor dicho, a la menos posible. Y las amenazas de la menos posible a la más posible. ¿Okay?
y luego pudiera encontrar cuáles son las fortalezas que me permiten acceder a las oportunidades, cuáles son aquellas que me permiten enfrentar las amenazas. Y en el caso de mis debilidades, analizar cuáles de ellas impiden que yo acceda a las oportunidades o que me impidan enfrentar las amenazas. ¿Okay? Por si acaso, esta matriz que ustedes ven así, acá simplificada, es una matriz matemática. Tiene datos y uno puede analizar esos datos de manera perfecta. ¿Okay? Y puede encontrar decisiones numéricas. ¿Okay? Pero yo cuando veo que las empresas hacen su matriz de FODA y ponen sus 4 columnas y después no saben qué hacer con ella, me resulta peligroso. Quiere decir que el mal uso de una herramienta me deja en estado de inferioridad con respecto a otros. Fíjense, cuando hablamos de estrategia tenemos que hablar de ingeniería. Todos hablamos de que las cosas tienen que cambiar notablemente. Una cosa que a mí me gustó de Porter es que él inicia todas sus metodologías con los valores de los ejecutivos. Él dice que depende de los valores que tengan los ejecutivos claves de una organización, la forma en la que ésta se comporta. Y dependiendo de esos valores está la visión, la misión, la estrategia. Y encontrar las que son las capacidades distintivas. Y también analizar los entornos y escenarios. Eso es lo que se espera uno de una etapa inicial. Y luego generar una concepción estratégica, es decir, algo que me diga, esto es lo que yo tengo que hacer de manera genérica. ¿Okay? Fíjense que esto no se hace rápido, pero sí se puede hacer muy eficientemente. Y la concepción estratégica define 3 cosas. ¿De qué negocios salgo? ¿A qué negocios permanezco? ¿Y a qué negocios tengo que entrar? Cosas sencillas, ¿no es cierto? ¿De qué salgo? Esto no sirve ya, quedó obsoleto. ¿En qué debo permanecer y cuáles tengo que entrar? Y cuando define esta parte, ¿okay? En el primer caso es proceso de venta y cierre. En el segundo caso lo voy a reinventar antes de entrar. ¿Okay? Voy a hacer benchmarking en los negocios que quiero permanecer porque me interesa saber qué están haciendo mis competidores. Quiero saber quién es el mejor haciendo las cosas, porque si yo lo imito, elimino la desventaja competitiva que tengo contra él. Y entonces entro a la reingeniería de los procesos, cambio mis procesos. Fíjense, esta es una parte clave. Si hay un concepto clave que las organizaciones modernas tienen que tener, es que la gestión es por procesos, no por departamentos. Y voy entonces a hacer un diseño organizacional adecuado. Y voy a darme cuenta si poseo las capacidades que son necesarias, las comparo con las que son las actuales y veo la diferencia, porque quiere decir que voy a tener que capacitar, voy a tener que entregar, voy a tener que dar herramientas. ¿Okay? Y voy a desarrollar una estructura organizacional que se puede enfocar para enfrentar la solución. Voy a encontrar de toda la maraña de formas, métodos, sistemas para que yo pueda utilizar para aplicarlos en mi empresa. ¿Okay? Y después voy a hacer mejora continua, porque no puedo detenerme. Por más que hoy día sea el número 1, no puedo detenerme, porque todos están queriendo llegar a ese lugar. Y fíjense, cuando yo termine mi plan estratégico, yo debería tener algo como esto. Esto yo lo llamo el plan de negocios de una compañía. ¿Okay? Yo a veces he ido a compañías y me dicen, oiga, le digo, ¿cuál es su recurso más importante? Y me dicen, mi recurso más importante es el personal. Muy bien, le digo yo. ¿Puede mostrarme su plan de recursos humanos? ¿Mi qué? Su plan de recursos humanos, muéstrame su plan de recursos humanos. Si es su más importante recurso, seguramente usted tendrá un plan para desarrollarlo, mejorarlo, capacitarlo, etcétera, etcétera. Es decir, usted debería tener algún medio para hacer que ese recurso, que usted lo considere más importante, sea usado eficientemente. Y las empresas no tienen plan de recursos humanos. Pero sí tienen un plan de producción. ¿Sí, no? Es extraño, ¿no? O sea, mi recurso más importante, pero no le doy el valor que debiera. Esto debería ser la estructura que saliera de un plan estratégico, ¿no? Otro concepto que me gustaría mencionar es el concepto del costo. Fíjense, hasta antes de los años 90 en el Perú funcionaba la cosa así. Y quiero que recuerden que antes de los 90 era una economía cerrada, teníamos aranceles altísimos, por ejemplo, los productos, si yo quería importar un producto de fuera, 100% o más de arancel. Eso quiere decir que si algo costaba $10 en Estados Unidos, solamente importarlo ya me costaba 20. ¿Okay? Y después yo tenía que ganar, así que imagínense. ¿Okay? Entonces la gente estaba acostumbrada en esa época a decir, yo tengo este costo de producción y todo en general, le añado la utilidad que quiero tener y coloco el precio. Pero en el 90 se abrió el mercado, ¿okay? Después del Fugishop, ¿no es cierto? Todos recordamos,
se inició una nueva etapa porque los aranceles bajaron significativamente, algunos a cero directamente, de 100 a cero. ¿Ok? Y entonces la cosa fue así, el precio ya lo fijaba el mercado. Después tú reducías tu costo y ojalá que tuvieras utilidad. ¿Ok? Y esa fue la situación en los 90. Pero hoy y mañana la cosa es diferente, porque ahora el mercado sigue fijado del precio, ¿ok? A menos que usted venda Rolex o algo parecido, ¿no? Que a la gente no le importa lo que pague por él, o un Lamborghini. Pero si usted vende una cosa que todo el mundo compra y todo el mundo vende, ¿ok? El precio está fijado. Entonces usted tiene que definir qué utilidad necesita para sostener su empresa, para que su empresa pueda crecer, para que pueda reinvertir, para que le pueda remunerar a sus accionistas, para que le pueda pagar decentemente a sus empleados. Entonces la diferencia va a ser un costo meta. Si usted se pasa ese costo, a la larga no sobrevive. Puede que sobrevive unos años, después morirá. Pero tiene que tener por lo menos ese costo meta, o por lo más, debe ser, ¿no? Y muchas empresas en el Perú tienen contabilidad, pero no tienen análisis de costos. ¿Eh? ¿Cuál es el estado del arte del costeo? El costeo basado en actividades, el Activity-Based Costing, que está basado en el modelo de gestión por procesos. Si usted no tiene eso, usted está en desventaja. Fíjense, yo comentaba con Nathan hace unos días que trabajé con una empresa que es la segunda en su rubro, ¿ok? De planificación. Y cuando le pregunté al gerente general, le digo, dígame, cuando usted vende un pan de molde en un supermercado, ¿cuánto gana? Y cuando vende ese mismo pan de molde a través de una tienda de abarrotes, ¿cuánto gana? Y no sabía. Entonces él no sabía cuánto ganaba por unidad, ¿ok? No sabía cuánto le costaba transportar. ¿Es lo mismo vender 100 unidades a WOM que venderle 100 unidades una a cada 100 tenderos? No. Pero si uno no sabe, ¿cómo decide? Y fíjense conceptos, por ejemplo, fundamentales, ¿no? Y yo quiero mostrarles herramientas porque me interesa que usted vea que existen herramientas para todo. Hay muchas herramientas con las que uno puede desarrollar capacidades en el interior de su empresa. El Stream Value Management es una de ellas. ¿Ok? Es una herramienta que tiene relacionada con dos conceptos fundamentales, el costo y la velocidad de entrega. ¿Ok? Porque además nosotros vivimos en una época que la entrega, la capacidad de entregar a tiempo es fundamental. ¿Ok? Y entonces este sistema, por ejemplo, permite analizar, no voy a explicarlo acá, me tomaría lo que me toma un curso cuando digo esto, por ejemplo, en gerencia de operaciones. ¿Ok? Pero este modelo, por ejemplo, permite definir exactamente cuáles son sus tiempos, desde que un producto entra a su planta hasta que está en la mano del cliente. ¿Ok? O qué tiempo hay entre que usted recibe un pedido y que usted lo atiende, y cómo puede mejorar eso. ¿Ok? Todo esto es un sistema, en mi opinión, espectacular, fantástico, pero escasas empresas lo conocen y menos lo utilizan. Otra cosa, por ejemplo, es que cuando las empresas hacen su balance y terminan de decir que usted ha ganado 5%, 8%, qué sé yo, sobre las ventas, la gente piensa que la cosa funciona así. Tengo un 100% del costo fijo, ¿ok? Tengo una línea que es la contribución promedio de todos mis productos, y supongo yo que este margen que tengo acá, este margencito que aparece aquí, me lo dan todos los productos por igual. ¿Ok? Pero la realidad es que existe algo parecido a esto. Hay productos como el A que tienen una gran pendiente de contribución sobre los costos fijos. ¿Ok? Hay otros productos que tienen una mediana pendiente de contribución sobre los costos fijos. Hay otros que no tienen contribución. Es decir, si yo lo fabrico o no lo fabrico, no gano nada. ¿Ok? Me cuestan lo mismo que lo que gano vendiéndolos. Hay otros productos que además me hacen perder. Pero la gente no los conoce. Es interesante que en esta empresa que yo les mencionaba, dejaron de hacer algunos productos porque cada vez que lo hacían perdían. ¿Ok? Yo quiero que noten lo que ocurre si es que yo dejo de hacer los productos D. Si dejo los productos D, la curva roja se pone acá. Más pendiente y más alto. Y mi ganancia sube de aquí a acá. Solamente con dejar de hacer. Pero además esto me significa eliminar recursos. ¿Ok? Por lo tanto, probablemente este de aquí baje. Y si retrocedo una más, porque con esto no gano nada, esta línea va a bajar mucho más. Y por lo tanto ganaré mucho más en comparación a lo que ganaba. Solamente analizando dónde gano y dónde pierdo. Hay herramientas para esto. ¿Ok? Pero lamento decir que muchas empresas a las que voy no conocen sus costos.
Y otra cosa, por ejemplo, que la gente pasa por alto. Fíjense, a veces uno le pregunta a la gente, oye, ¿y cuánto inventario tiene materia arriba? Y levantan, y se sienten bien, ¿no? O sea, dicen, yo tengo 3 meses de inventario, ¿eh? Por si acaso, perico, no vayas a pensar que estoy cualquier cosa. Y se sienten felices de decirlo, ¿no? Y dice, ¿y productos en proceso? Bueno, tener un mes, algo así. ¿No? Y inventario en producto terminado, bueno, tenemos un inventario fuerte como para poder tener a nuestros clientes. 2 meses de inventario de producto terminado. ¿Y cuánto demoras entre que entregas tu producto y lo cobras? O en entregarlo primero y después en cobrarlo. Y te dan otra fecha, 30 días y otros 60 días. Lo interesante es que usted le resta a eso, el crédito sobre las materias primas, el crédito que usted tiene en las materias primas, todo el resto es lo que se llama el ciclo de recuperación del dinero. ¿Okay? Y hay empresas donde tienen 3 meses de ciclo de recuperación del dinero. Y decir, cada vez que meten $1 por este extremo, sale 3 meses después por el otro extremo. Entonces imagínense el nivel de financiamiento que tienen que tener, el costo financiero que tiene esa operación. ¿Okay? Pero las empresas no miden esto porque no tienen las herramientas, los métodos. Quiero que noten que lo que estoy tratando de mostrarles es que no se trata de esfuerzo, de, ¿sabes qué? Hay que ponerle punche, puñado, empuja nomás, vamos adelante. No, no. Aquí se trata de hacer las cosas inteligentemente, ordenadamente, con método. Fíjense, por ejemplo, esto. Esto es el modelo de límite técnico, no voy a explicarlo evidentemente, pero este modelo de límite técnico, por ejemplo, lo apliqué en una empresa que era una compañía minera, en una de sus operaciones, que era la mina de costo operativo más bajo del mundo. ¿Cómo dije? La mina de costo operativo más bajo del mundo. ¿Ok? Este fue el resultado cuando analizamos su transporte de mineral en el interior de su mina. ¿Ok? El exceso de vehículos, la pérdida total de eficiencia, 43%. La pérdida, los vehículos utilizados en exceso, 76%. Exceso en el consumo de combustible, 15%. Exceso de mano de obra, 76.34. Exceso de consumo de llantas, 2.75. Fíjense, solamente cuando redujimos el consumo de combustible, ahorramos $500,000. ¿No? En un año, esta compañía minera que tenía el costo operativo más bajo del mundo, bajó 28 millones sus costos. 28 millones de dólares sus costos. ¿Okay? Pero tiene que tener métodos para medirlo. Entonces, cuando usted enfrente a una situación en la que ha analizado por una parte su estrategia y por otra parte se ha dado cuenta que el concepto fundamental es el costo, es lo que define su capacidad de supervivencia, entonces tiene que plantar proyectos de mejora. Esa es una frase de Confucio, a mí me gusta, ¿no? Para quien no tiene un objetivo, nada es relevante. ¿No? También hay otros que dicen, si usted no sabe dónde va, cualquier camino es bueno. ¿No? A mí me gusta decir que usted no sabe dónde va, ya llegó. ¿No? Si no sabe dónde va, ya llegó, ya. Da lo mismo que vaya aquí o para allá. ¿Okay? Pero la realidad es que necesito rumbos, destinos, puntos exactos donde debo asistir. ¿Okay? Entonces, en un proyecto de mejora yo tengo que definir qué aspectos tengo que mejorar. Ya ha salido de mi estrategia, ¿no es cierto? Y voy a tener que hacer un proyecto para que me sirva para mejorar mi posición competitiva. Tiene que afectarme, tiene que mejorar mi productividad, tiene que reducir mis costos, tiene que maximizar el margen, que es lo que me gusta más a mí decir, ¿ok? Y tengo que, y este va a ser mi indicador principal, ¿no? ¿Y qué cosa voy a utilizar? Voy a utilizar, por ejemplo, un modelo como el BBM, el Net Value Management. Es el modelo ideal, por ejemplo, el estado del arte para manejar proyectos. Yo, por ejemplo, tuve que ir a una de las mineras más grandes del país a enseñarles a sus ejecutivos cómo manejar el EBM. O sea, empresas que gastan millones de dólares al año para manejar, no utilizaban el EBM, que, repito, es el estado del arte para mí de la administración de estos proyectos. Por ejemplo, estos son gráficos del EBM, no voy a explicarlos, pero quisiera que ustedes noten, por ejemplo, aquí solamente miren el de la izquierda arriba, ¿no? Si la curva celeste es la curva que yo espero para mi proyecto, ¿ok? La curva verde me indica cuál es el valor ganado hasta ese punto, este punto del tiempo, ¿ok? Y la curva en roja me dice cuánto he gastado de mi presupuesto. Entonces, cuando yo analizo estas tres cosas en conjunto, puedo saber, estoy con sobrecosto, bajo presupuesto, estoy avanzando más de lo que debiera o menos de lo que debiera, ¿ok? Por ejemplo, yo he manejado así un proyecto de 300 millones de euros en España. ¿Okay? Esta es la forma correcta de manejar.
Pero muchas empresas solamente dicen, bueno, ¿y cómo estamos en el proyecto? Ah, ya hemos gastado el 34,2%. ¿Y cuánto hemos avanzado? La menor idea que, ¿no? Por lo tanto, el concepto también es, ¿tengo que manejar proyectos? Sí, tengo que saber cómo estoy marchando. No puedo esperar al final del proyecto para decir, ¿sabes qué? Me fue mal o me fue bien, ¿no? Será tarde y llorar sobre la leche derramada. Por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, me enseñaron esto sobre el PER y PCM, ¿no? Algunos que de repente peinan canas como yo dirán, sí, sí, yo lo he visto también, el PERT, claro. Pero yo siempre decía que esto era una herramienta extraordinaria, y lo es. Pero el modelo, este es el modelo tradicional, el moderno es mucho mejor. ¿Por qué? Porque este modelo moderno, que le llaman diagrama de flechas también, además de tener la misma información de la duración de las actividades que están en cada línea, digamos, en cada flecha, me da lo que ustedes ven ahí, las líneas punteadas. Las líneas punteadas son los holguras. O sea, me dice, por ejemplo, que esta actividad J, no importa si me demoro más porque tiene un holgura enorme. ¿Ok? Igual en esta. Pero sabe que en esta no me puedo demorar porque cada vez que me demore más, se va a correr más a la derecha. De manera que esta es una combinación de PERT y de Gantt. ¿Ok? En una sola herramienta. Mucho más útil, mejor. O sea, no es solamente buscar herramientas, sino encontrar cuáles son las mejores para manejar los proyectos, que son importantes. Quisiera hablar también sobre otros métodos, un poquito, digamos así, para entendernos sobre todas las posibilidades que existen. ¿Okay? A mí me gusta esta canción de Rubén Blades que dice, si naciste para martillo, en un momento de la canción, ¿no? Si naciste para martillo, del cielo te caen los clavos. Bueno, quiero oficialmente decirle que no es verdad, esto que dice. Pero sí sé que a los que solamente tienen un martillo para resolver el problema de la empresa, todo empieza a parecerse un clavo. Entonces hay gente que solamente a una empresa y dice, ¿sabe qué? Usted le necesita es marketing. Nada más, bien, toda la materia necesita marketing. No importa que sus productos son una mugre, usted lo que necesita es marketing. ¿No? O usted necesita coaching, ¿sabe qué? Entonces viene un coach que tiene 20 años y le empieza a hablar a un ejecutivo que tiene 50 años de experiencia. Digo, ¿será? Y lo que estoy convencido es que no hay soluciones mágicas para las empresas. Nadie le puede decir a una empresa, usted lo único que necesita es esto. Mentira. Las empresas necesitan soluciones complejas porque las situaciones y las empresas son complejas. Es por eso que usted es un médico cuando quiere atenderse, ¿no? Imagínense que usted timbrado en un médico y el médico dice, tómese una aspirina cada 3 horas y después y 2 vasos de agua. Oiga, pero ¿sabe qué? Me duele la punta del pie. No, no, haga lo mismo, está listo. No importa, la aspirina le va a solucionar todo el problema. Usted no le cree, ¿no es cierto? Pero a veces las empresas le creemos a aquellos que dicen, ¿sabe la solución que usted necesita es esta? Y justa. Esta es una frase de Friedrich Nietzsche, mi tocayo. No simpatizo mucho con él por alguna de sus ideas, pero tengo que reconocer que esta idea que él tuvo, fantástica. La verdadera riqueza son los métodos. Y esa realidad es, por ejemplo, una realidad tremenda en el caso de Japón, porque es un pequeño país destrozado después de la guerra que terminó en el 45, sus principales ciudades bombardeadas, destruida toda su industria, obligada a pagar los costos de la guerra, y sin embargo miren cómo está. O miren Alemania, perdió 2 guerras, la primera y la segunda, y es el motor de Europa, es una de las economías más sólidas, brutalmente fuertes, ¿no? Capaces de competir en cualquier terreno. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque los que son más blancos o los que tienen el ojo rasgado son más eficientes. No, métodos, formas de hacer las cosas. Esa es la clave. Y claro, a nosotros nos ocurren estas cosas porque no tenemos métodos y tenemos falta de comunicación y tenemos poca eficiencia. Entonces nos cuesta saber qué es lo que el cliente quiere, ¿okay? Nos cuesta interpretarlo. Esto de acá es para reírse un rato, ¿no? Porque en realidad es una tontería, ¿no? Nadie puede ser tan bruto. O realmente, aunque hay algunas excepciones, pero la realidad ¿cuál es? Que nos falta comunicación, forma de establecer los procesos de tal manera que el cliente finalmente reciba lo que demanda. Fíjese, si yo le digo las cifras, la sigla QFD, ¿sabe usted lo que significa? Y no se vaya a poner a buscarla en internet ahorita porque usted se va a perder parte de la... ¿Okay? Pero quiero decirle que en 1990 es el método más utilizado en los Estados Unidos para responder a los aspectos
claves, digamos, o más claves de las empresas modernas. Fue importada de Japón, ¿ok? No se enseña todavía cómo vivir en las universidades y escuelas de negocios peruanas. ¿Sabe usted para qué sirve? Sirve para uno de los conceptos claves de las organizaciones modernas, ¿ok? Esos conceptos claves es, oiga, ¿y el cliente qué quiere? ¿Cómo lo satisfago? ¿Ok? A mí me ocurrió hacer esto el año 95. La primera crisis en el Perú del QFD lo hice yo con una empresa del sector cárnico. Y resulta que los gerentes de producto y todas estas empresas habían dicho, ¿sabes qué? Lo que el cliente quiere que le apoyemos es esto es lo que el cliente necesita. Entonces yo tomé la lista de lo que ellos pensaban. Entonces después hicimos una encuesta, aplicamos el QFD, ¿ok? Encuesta con el cliente, y encontramos que de las 7 cosas que ellos decían, ¿ok? Ninguna de ellas aparecía en los 6 o 7 primeros lugares de lo que el cliente demandaba. Es decir, la percepción que los ejecutivos de ventas tenían sobre lo que el cliente quería no era entendible. Yo quisiera que vieran esto. La Casa de la Calidad es una maravilla, ¿sabes que para un matemático, a mí me encantan las matemáticas, yo me divierto así, no hay problemas. ¿Okay? Esta matriz, por ejemplo, es una cosa fantástica. Este es solamente la 10ª parte del QFD, o la 20ª, no sé. ¿Okay? Es una pequeña parte, pero es un monumento a la ingeniería, a la lógica, a la habilidad de integrar cosas. ¿Okay? Pero esto me dice a mí, ¿sabe qué? Su cliente esto es lo que demanda, y además este es el orden en el que lo demanda. Estas son las cosas críticas para él. Y este es el nivel que su producto satisface esa demanda. Y además usted tiene información de cómo lo hacen los competidores. Puede decir, en correlación con sus competidores, usted está así. Es fantástico eso. Pero es método, otra vez, es un método. Pero la gente ni siquiera lo conoce. Yo converso a veces con gente que se ha graduado en marketing, por ejemplo, en una maestría, y le pregunto sobre el QFD y no lo saben, no saben qué es. Es tremendo. Y ya le digo, esto tiene 4 décadas en el mundo. Otro método, por ejemplo, la gente siempre habla de los stakeholders. ¿Ustedes han escuchado? Así sí, nuestros stakeholders y nuestros stakeholders. Y la pregunta es, ¿cómo sabes si estás satisfaciendo a tus stakeholders? ¿Has hecho algún método para saberlo? Este es un método sencillo, este es un gráfico solamente, ¿no? Pero ¿qué cosa muestra este gráfico? Me muestra mi relación con los stakeholders que yo puedo identificar. Y con cada uno de ellos hay una diferente relación. Y hay ejes, por ejemplo. Este es el eje de sostenibilidad. Si este eje no existe, la empresa no existe. Este es el eje de la creación de valor. Esto es lo que hay sobrevivir a la empresa. Y este es el eje institucional. Necesita la organización definir esto. Pero cada una de estas flechitas son productos. Que el cliente demanda o que el cliente entrega. Que el proveedor demanda o que el proveedor entrega. Yo tengo que saberlo. Yo tengo que saber qué procesos de mi empresa generan esos productos para tener satisfechos a mis stakeholders. Y fíjense también, la gente dice, no, nuestro cliente lo que quiere es esto. Y la pregunta es, ¿solamente usted tiene un tipo de cliente? Por ejemplo, esta es una empresa del sector metal mecánico, ¿no? Con el que trabajé. Está un poquito modificada para no expresar exactamente lo que ocurrió, pero por ejemplo, esta empresa tenía distribuidores y mayoristas, y ellos tenían minoristas, y de ahí llegaba recién al consumidor individual. Pero también atendía talleres de servicio, autoservicios, y atendían directamente a empresas de transporte y a clientes industriales. La pregunta es, ¿este cliente quiere lo mismo que este? Imagínense si yo fabrico, no sé, un yogur, ¿no? Este de acá dice, ¿sabes? Quiero el yogur sea espesito y sea así, y me lo puedo comer con cuchara y no quiero que se me derrame, entonces si lo levantes y quiero que sea denso y me gusta que sea blandito, pero que no tenga pedacitos de fruta, no me hagan encontrarlo, qué sé yo lo que puedo decir. Pero este de acá, que vende el mismo yogur, él le interesa que el margen que él le da para vender entre esta empresa y el minorista sea suficiente. Sí le interesa que el producto sea bueno y que se compre y que se venda después al final, pero sus necesidades son totalmente diferentes de las de él. Y son mis clientes. Y las empresas a veces no entienden esta diferencia y piensan que el distribuidor es un proveedor más, no es así. Y por ejemplo, asuntos como el mantenimiento. Por ejemplo, el TPM para mí es el estado del arte para las empresas en el tema de mantenimiento, ¿no? El Total Productive Maintenance. Es el estado del arte. Si usted tiene una empresa donde el centro de todo es la operación de la maquinaria, de eso dependen sus costos, su velocidad
y su productividad, usted tiene que aplicar esto. ¿Ok? Pero ¿sabe qué? Las mayoría de empresas, ¿dónde se quedan? Se quedan aquí, ¿no? El mantenimiento por rotura. ¿Sabe qué? Dale hasta que se rompa, cuñado. Ahí paramos y ahí lo arreglamos. Y no saben lo que eso cuesta. ¿Ok? No tienen idea de lo que eso cuesta. ¿Ok? Entonces, el TPM es el método. Por ejemplo, ¿se acuerdan lo que la empresa minera que les conté, no? ¿Ok? Las mayores revisiones de costos fueron el mantenimiento. ¿Ok? Por ejemplo, ellos tenían un volquete. Cada vez que hacían un overhaul, por ejemplo, del motor de un volquete, gastaban $280.000. Y lo hacían regularmente a un número de horas. Eran 12.000 horas de trabajo. Yo le dije, ¿por qué 12.000? ¿Por qué no 13 o 11.500? ¿Por qué no 12.227? Y ya lo sabían. Hicimos un laboratorio de aceite, por ejemplo, modificamos el sistema para evaluar el motor y pasamos de 12.000 a 20.000 horas. ¿Ok? Eso nomás nos ahorró por cada volquete, digamos que unos $170.000 cada ciclo de 12.000 horas, ¿ok? Cada ciclo de 20.000. Yo quiero que ustedes noten la importancia que tiene hacer análisis de aquellas cosas que son claves. Pero claro, si yo soy una empresa de abogados, soy un bufete de abogados, ¿qué me interesará el TPM? Eso no tiene ninguna aplicación para mí. Entonces yo le quiero vender esto a una empresa de abogados porque es el único tema que yo manejo, entonces claro, me diga, Federico, ¿sabes qué? Esto, la verdad que no le veo mucha aplicación. Pero si tengo una empresa que depende de la maquinaria, debería tener este método de utilización de maquinaria, por ejemplo. Fíjense, a mí me pasó una cosa interesante cuando estaba en la beca en Japón, ¿no? Profesor, a mí sí me gustaba llegar antes para hacerle preguntas al profesor antes que empezar. Y me puse a conversar con él y él me dice, y por ejemplo en su empresa me dice, ¿cuál es la utilización neta de maquinaria? Bueno, le dije yo, debemos estar por el 85%, supongo yo. Uy, me dijo, qué fantástico. Me dice. Usted me va a tener que decir cómo hace, porque las mejores empresas acá en Japón están en el orden del 55, 60%. Claro, yo le estaba hablando de lo que ni siquiera entendían. Y claro, he ido a empresas donde yo le pregunto a los gerentes de producción, oye, ¿cuál es su nivel de utilización de maquinaria? Debemos estar en el 100, Federico, y dice, no te digo 101 porque soy modesto, ¿no? Pero la realidad es que las empresas no saben medir esto, ¿no? Entonces, como no saben medirlo, piensan. Es como suponer que un carro que está dando la vuelta a la manzana durante todo el día está siendo productivo porque no está parando. Que no tiene sentido, ¿no es cierto? Así ocurre en las empresas. El que esté funcionando la máquina no significa que esté siendo eficiente. Y fíjense, por ejemplo, en Japón, ¿no? Los japoneses a mí me maravillan. Ellos tienen, por ejemplo, estas son las 7 nuevas herramientas de la calidad total que le llaman, ¿no? Claro, le dicen nuevas, pero funcionan desde el año 73, ¿no? O sea, hace casi 50 años, ¿no? ¿Y por qué le llaman nuevas? Porque las anteriores tienen más años todavía, ¿ok? Los anteriores son de los 50, ¿ok? Pero son extraordinarias y tienen aplicaciones para todos los sistemas. Fíjense, por ejemplo, yo a veces me siento en empresas donde la gente discute por horas sobre un tema y nunca se ponen de acuerdo. Hablan y opinan, y claro que se queda sin opinar parece ser un tonto, entonces todo el mundo opina, ¿no es cierto? ¿Okay? Entonces, al final, alguien dice, bueno, hagamos esto y se acabó ya. ¿No? ¿Por qué? Porque no hay formas de analizar la información en conjunto. Por ejemplo, esta es una herramienta. Cuando yo estaba en Japón, fui a una planta y subí a uno de los supervisores. Yo subí porque están en alto, digamos, la planta está en el primer piso, ellos están como en un segundo piso, en una especie de jaulas. De ahí ven todo a su alrededor, ¿no? Y vi un diagrama parecido a este, ¿no? Evidentemente los nombres y las letras que aparecían acá estaban en japonés, ¿no? Yo no entendía nada de eso, pero todas estas conversaciones las hacíamos en inglés, ¿no? Entonces le pregunté, oiga, ¿y estos simbolitos qué significan? Ah, me dice, mire, estos son todos mis trabajadores. Y estas son todas las actividades que yo realizo en esta sección de la planta, ¿no? Entonces, cuando hay una bolita negra, significa que esa persona sabe hacer el trabajo y además puede enseñarlo a cualquiera, ¿no? Y cuando es media, cuando es media quiere decir que sabe hacer el trabajo, pero no está en capacidad de enseñar. Y cuando está en cuarto, quiere decir que está aprendiendo.
Y cuando no aparece nadie que sabe tanto de eso como yo de astronáutica. Ah, qué bueno. Ya, ok. Entonces, por ejemplo, en un solo vistazo, yo acá veo y digo, ah, mira, Carlos sabe hacer esto, y Jorge sabe esto y lo otro, y el que menos sabe es Ana Cárdenas, que tiene que aprender todo. Pero además a la izquierda, ellos ponían, el negrito es el que es el gerente de marketing, él sabe hacer estas cosas, pero si no estuviera él lo reemplaza de Jorge Jiménez. Toda esa información en un solo cuadro. Pero ¿saben qué? Yo me encontraba una cosa fantástica. Hasta los ingenieros nos parecemos abogados cuando hacemos procedimientos, porque escribimos hasta que nos cansamos. Cuando he visto esa herramienta, por ejemplo. Yo digo, si yo quisiera poner todo esto en letras, ¿cuánto tiempo demoraría? ¿Cuántas páginas tendría que llenar? ¿Y cómo sería la facilidad para consultarlo? Quiero que ustedes se analicen eso. ¿Saben? Entonces, las herramientas están hechas ¿para qué? Para que yo pueda obtener más información con más rapidez. Necesito rapidez, sí, pero eficiencia. Necesito ser rápido para decidir. Este, por ejemplo, es otro, es el PDPC que le llaman. ¿Okay? Es otra herramienta. Tiene otro método, tiene otro propósito. Si alguien me dice, oye, queremos pasar de aquí a acá en este rendimiento, ¿qué debemos hacer? Cada una de esas líneas que aparecen ahí son rutas de cosas posibles que se pueden hacer. Y que son paralelas, independientes entre sí, pero me llevan al mismo resultado. ¿Okay? Por ejemplo, esta es una herramienta fundamental si yo estoy haciendo proyectos, por ejemplo, y quiero mejorar algo. Fíjense que le estoy mostrando herramientas solamente para que usted entienda que hay 1000 cosas que se pueden hacer y mejores formas de hacerlo que sentarse alrededor de una mesa y discutir. ¿Okay? Por ejemplo, esta es una herramienta también, ¿no? Si yo siento a, no sé, a media docena de expertos en una empresa y le digo, ¿sabes qué? Dime cuál es el proyecto más importante que debo ejecutar, tengo tantas respuestas probables como gente que está ahí. ¿Okay? Y nunca se ponen de acuerdo, y empiezan a discutir, no, que este es más importante que yo, que tú, que la tuya, y al final nunca terminan, ¿no? Entonces, esta por ejemplo es una herramienta para evaluar alternativas. En base a criterios que aparecen acá, evalúo alternativas con una escala, luego tengo resultados y digo, ¿sabes qué? Esta alternativa tiene el 54.58% de los posibles votos. Y si hay alguna que tiene 70, esa le elijo. O sea, métodos, formas de hacer las cosas, no depender de las, digamos, de las limitaciones que tienen las personas de aceptar, por ejemplo, el mensaje de otros, que es una de las cosas que a veces resulta penoso, por ejemplo, en las empresas, ¿no? Esta es otra herramienta para llegar a la causa raíz. Por ejemplo, los japoneses dicen, ¿sabe qué? Usted pregunte 5 veces por qué y va a tener la razón por la que una cosa ocurre. No la primera vez que uno pregunta por qué. ¿Por qué esto? Y cuando le responda por qué, ¿y por qué ocurre eso? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Cuando usted llega al quinto por qué, usted resuelve el problema. ¿Okay? Son métodos, son herramientas que ayudan. Por ejemplo, esta es una forma gráfica de esa herramienta que hemos utilizado 1000 veces, pero que son, en mi opinión, fantásticas para ser utilizadas. Por ejemplo, la gente muchas veces piensa que necesitan un ERP. ¿Sabes qué? Mi compañero necesita un ERP. Sí, está bien. Probablemente muchas empresas que tienen una gran cantidad de procesamiento de información y necesitan celeridad, probablemente necesitan un ERP, ¿no? Pero cuando una empresa del Estado me contó que había comprado el ERP más caro del mundo, ¿ok? No voy a decir cuál es, pero el ERP más caro del mundo y tiene 6 facturas al mes, yo le dije, ¿para qué has comprado un ERP de esta dimensión? Un ERP de esta dimensión, es decir, yo tengo miles de clientes, miles de transacciones, miles de destinos, miles de despachos, y necesito celeridad, o tengo miles de cosas que compro, una empresa comercial, por ejemplo, que compra y vende, el que produce y despacha por todos lados, como Bacus o qué sé yo, ¿no? O Alicor, está. O tiene una empresa que requiere un gran sistema de control, por ejemplo, sobre su operación. ¿Okay? Por ejemplo, esto yo lo desarrollé cuando desarrollamos un proyecto minero en España. ¿Okay? Desarrollamos un proyecto de 350 millones de euros, por ejemplo, de inversión. ¿Okay? Y yo tenía, antes de empezar el día 1 con la producción, ya tenía mi ERP instalado. Y este fue el modelo con el cual desplegamos el ERP. ¿Okay? Pero para que el ERP funcione, por ejemplo, yo me senté con la empresa que era la consultora, la mejor consultora europea.
Nos sentamos allá con el jefe y yo le dije, ¿sabe qué? Mire, esto es lo que necesito yo. Este, por ejemplo, es mi diagrama de entidad-relación de todo mi proceso logístico. Yo quiero que ustedes me digan que su sistema puede hacer esto. El tipo está enloquecido, me dice, pero es la primera vez que alguien nos muestra lo que quiere de tal manera. Y le dice, ¿sabe qué? Este es mi modelo logístico, acá está donde se conecta con otros módulos. ¿Ok? Yo quiero que usted me diga si su sistema es capaz de hacer esto. Este, por ejemplo, lo que se necesita hacer antes de sentarse en un RP. Si usted trae a alguien que le diga, oye, yo tengo un RP, se lo va a vender y usted le va a vender lo que él quiera, porque usted ni sabe lo que quiere. Lo que usted necesita es, antes de que él se lo venda, usted necesita saber qué tiene que hacer. Porque si no, está en las manos de alguien más. Quisiera ir cerrando con algunas conclusiones y recomendaciones. Fíjense, les he mostrado una variedad de cosas para que yo pueda planificar en mi empresa, mi plan estratégico, para que pueda costear, para que pueda controlar mis costos y mejorar mis resultados, y métodos de diferentes cosas. Fíjense, ¿sabes qué? No sé, deben haber 50 o 60 macrometodologías para aplicar en las empresas. 50 o 60 macrometodologías. Y tienen que haber, yo tengo libros de herramientas, por ejemplo. Impresionantes, o sea, realmente formas en las que la gente puede ahorrar tiempo en la toma de decisiones, fantásticas. Puede mejorar usted su tiempo, por ejemplo, personal, ¿no? Desarrollar las cosas en menor tiempo porque tiene herramientas para hacerlo, ¿no? Pero ¿cuáles son algunas de estas conclusiones? A mí me simpatiza esta carta de Voltaire, ¿no? O este dicho de Voltaire, o escribo una carta larga porque no tengo tiempo de escribirla escueta, ¿no? Hacer las cosas improductivamente es más fácil, ¿ok? Si yo tuviera que pensar una carta, es la última carta que voy a escribir, tengo solamente una página y me estoy muriendo, ¿qué cosa escribo? Ahora que lo piense, ¿ok? ¿Ok? La lógica que yo tengo es la siguiente: necesitamos ser eficientes, ¿ok? Debemos pensar las cosas, parar un ratito y mirar, ¿no? Fíjense, en Japón, cuando yo conversaba con un ejecutivo, él me decía, la gran diferencia entre los Estados Unidos y Japón es que ellos piensan en los resultados trimestrales, porque tienen que pagar sus dividendos, y nosotros queremos una empresa que dure 50 años. Es una condición diferente, ¿se da cuenta? Yo no quiero ganar entre 3 meses, quiero vivir 50 años. Entonces, yo creo que el futuro que tenemos nos obliga más que antes al cambio, ¿ok? El cambio requiere ser analizado, con prontitud, pero analizado, ¿ok? Las habilidades para lograr el cambio están en las personas, están dentro acá, aquí dentro están las habilidades del cambio, ¿ok? Pero se necesita humildad para reconocer los problemas y la falta de capacidad. A mí me pasó esto hace unos años con una empresa. Me llamaron y cuando fui a reunirme con el gerente general estaban los 5 gerentes ahí alrededor de él. Entonces, le dije, bueno, les escucho, díganme qué problemas tienen. Bueno, en realidad mi gerente nos va bastante bien. Le pregunté al de venta, oye, ¿cómo están? Muy bien. Nuestros clientes nos aman, ¿no? Muy bien. Y el de producción, sí, tenemos un eficiente proceso de producción, ¿no? Y el de recursos humanos, sí, la gente es maravillosa, es fantástica, ¿no? Quema cosas para los directivos. Yo digo, ¿para qué me han llamado? Si ustedes están tan bien, ustedes deben decirme a mí cómo hacer, porque yo tengo clientes que tienen montones de problemas. Entonces recién ahí empezaron a hablar, bueno, sí que tenemos este problema por acá y este otro por allá, y ahí recién empezó el trabajo. Pero necesitamos humildad para reconocer lo que sabemos y lo que no sabemos, ¿ok? Y necesitamos saber eso, ¿por qué? Porque si no, no voy a saber dónde tocar dentro de mi organización, ¿ok? Se requieren herramientas diferentes. Y se requieren herramientas claves, por ejemplo, para el funcionamiento de una empresa, como son los proyectos, los flujos de caja, la evaluación BPN, del TIR, por ejemplo, la dosis interna de retorno. La gente tiene que estar familiarizada con esos métodos. ¿Por qué? Porque hay que asegurar el compromiso y la alta dirección. Yo siempre digo que en las empresas no hay revoluciones. Los revolucionarios mueren decapitados, ¿eh? Si usted quiere que una empresa cambie, va a tener que convencer a quien tiene la dirección, ¿ok? Y entonces tiene que hablar el lenguaje que ellos hablan. El lenguaje es el dinero. Si eso no se traduce en dinero, no importa. Cuando yo le dije a esta compañía mi dinero, por ejemplo, ¿sabe qué? He hecho mi primera estimación y ustedes pueden ahorrar fácilmente $5.6 millones al año.
uno de ellos me miró y me dijo, ¿y como cuántas veces has hecho esto tú en compañías mineras? En ese entonces le dije, como en ninguna, ¿no? Aproximadamente, números redondos. Y claro, su pregunta en realidad era, ¿estás tú capacitado para decirme a mí que tengo 20 años en este negocio, que soy una fiera y que gano el doble lo que ganas tú, y tú eres capaz de hacer esto? ¿No? Eso es lo que me estaba preguntando. Pero yo le dije, ¿sabes qué? Por favor, demuéstrame que lo que yo he dicho en números es incorrecto. Dime que al calcular, por ejemplo, el sobrecosto que tienes digamos, en personal, por operar tus máquinas por debajo del nivel, está mal calculado. Yo me retrataré, pero dímelo. Y claro, no lo pude mostrar, porque eso tienen los números. Los números son incontrovertibles. Entonces, cuando tú hablas en el lenguaje de las empresas solamente pueden decir, venga, está bien. No estás dando opinión, no es opinión. Yo creo que usted lo que necesita es tener coaching. Sí, sí, pero a ver, llévame un poquito más cerca de la realidad. ¿Okay? Y una de las cosas es que hay que aprovechar el conocimiento de la gente. La gente, en muchos sentidos, es desaprovechada en las empresas, ¿no? Y yo creo que necesitamos darle a la gente las posibilidades de participar, ¿no? Y un buen gerente no es el que sabe todo, sino el que sabe quién sabe. Aquí tengo que preguntarle sobre esto. A ver, llámalo a Jaime, a Patricia, a Luis. Llámalo, porque quiero preguntarle sobre esto. Ellos tienen la respuesta. Ese es un buen gerente, ¿no? El que cree que todo lo sabe, miedo, hay que hacer esto, porque, ¿no? Yo soy parido por Buda. No. Si el personal es un mejor recurso, invierte en ellos, dótele de nuevas habilidades, lo van a necesitar, ¿no? Que aprendan sobre el uso de estas herramientas u otras, pero tienen que haber mejores formas de hacer las cosas que la forma en la que se hace actualmente. Establezca objetivos claros, asigne recursos y trabaje los planes de acción, trabaje los proyectos, utilizando las 5W más 2H. No les mencionaba esto, ¿no? Pero, por ejemplo, dicen, están con las siglas en inglés, ¿no? ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cuánto hay que invertir? ¿Y cómo se hace? Esas 7 cosas deberían estar en todo proyecto de mejora. Y aplique el EBM, es la herramienta fundamental. Y haga una retroalimentación permanente de los proyectos, ¿no? Y sobre todo disfrute, porque usted va a tener nuevas herramientas, nuevas formas de hacer las cosas, vamos a seguir la rutina, de hacer cosas distintas. Su gerente van a confiar en ustedes y le van a decir, haz esto, porque tengo confianza en ti y espero que tú tengas resultados que no hemos obtenido. Se necesita un enfoque totalmente diferente para resolver los grandes problemas que tiene la empresa y cómo tener que enfrentarlos. Muchas gracias. Quedo a la espera si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, estaré encantado de escucharlo. Muchas gracias, Federico, por la estimulante y rica presentación en ideas, en conceptos, en propuestas que muchos queremos llevar a la práctica. Yo tengo un par de preguntas e invito a todos los participantes a canalizar sus preguntas a través del chat. Imaginemos, Federico, en esta coyuntura que estamos enfrentando frente al COVID-19, que tenemos al frente a una empresa de gestión excelente, óptima. Es decir, había hecho toda su tarea antes de que tengamos esta dramática crisis. Sin embargo, el COVID-19, incluso a esa empresa ideal, perfecta, ha producido cambios tanto en la demanda por sus productos, la gente se comporta diferente, guarda distancia social, y también en la capacidad de ofrecer sus productos, porque ya no puede producirlos o entregar sus servicios de la misma manera. Tiene que cuidar a su personal y muchas de sus cadenas de aprovisionamiento, logísticas, pueden haberse visto afectadas. Entonces, en tu opinión, para esta empresa ideal y perfecta antes del COVID, ¿qué le recomendarías? ¿Cómo aproximarías el diagnóstico y las soluciones o los ajustes hacia el futuro? Es buena pregunta, Nathan, ¿no? Porque yo diría que uno de los mayores riesgos para las empresas es haber sido exitosas antes de un gran cambio, ¿no? Entonces, el hecho de haber sido exitoso uno lo llena de cierto orgullo y probablemente hay derecho a tenerlo, ¿no? Pero al mismo tiempo lo enseguece un poquito con respecto a la realidad futura, porque yo no creo que
el mundo se comporte igual después del COVID que antes. Me explico brevemente, ¿no? Por ejemplo, las personas que estábamos acostumbrados en este momento a ir a un restaurante de repente una vez por semana o dos veces por semana, o salir a trabajar, por ejemplo, y no llevar loncheras, sino ir a comer a un lugar que estaba a media cuadra de mi sitio, ahorita lo voy a pensar. ¿Okay? Entonces las estimaciones que tenían esos negocios para sobrevivir ya no son las mismas, porque el comportamiento del usuario ha cambiado. ¿Okay? Lo que la gente, por ejemplo, hoy día dejó de comprar durante estos 3 meses que estamos encerrados, no es que va a salir y lo va a comprar mañana, porque mucha gente ha perdido sus ingresos. ¿Okay? Y por lo tanto va a tener que manejar con cuidado los ingresos que ahora puede tener a futuro. Y va a decir, ¿me alcanzará? No vale que me asegure. ¿Okay? Por ejemplo, ya en Alemania ha nacido el COVID. ¿Okay? Ya estaban felices, han arrancado la Bundesliga y han tenido que retroceder. Lo mismo está ocurriendo en España. ¿Okay? Entonces, la gente va a decir, vamos a ver, voy a tener que tener cuidado. Entonces va a depender de qué tipo de empresa es exitosa que tengo, dónde está la cantidad de gente que consume mi producto. En mi producto, por ejemplo, producto de primera necesidad que la gente tiene que seguir consumiendo. Por ejemplo, yo tengo una panadería, estaba en la esquina de mi casa, la mejor panadería, linda, hermosa y tal la cuestión. ¿Okay? La gente empezó a comer pan de molde porque no hay el otro pan, ¿no? ¿Okay? Empezó a comer pan de molde y de repente ya le gustó. Se lo tuesta ahí y después dice, ¿por qué voy a comprar todos los días el pan? Mejor, los sistemas de consumo van a cambiar. Las empresas tienen que estar dispuestas a volver a analizar sus mercados. Sus mercados pueden haber cambiado por el volumen de la gente. Pero además hay una cosa, ¿no? La competencia va a ser por la supervivencia. Entonces hay varias empresas que compiten en un sector. Y todos sabemos esto, que si una empresa ahorita tiene el 30% del mercado, ¿ok? Y el mercado se cierra, él no va a querer perder la cantidad de personas que le compraban. No va a decir, voy a seguir aceptando tener el 30% de un mercado más chiquito. No, va a querer comer a los demás. ¿Okay? Entonces la competencia va a ser mucho más fiera de lo que era antes. Si antes, por el desarrollo de la economía, no esperaba que sus clientes aumentaran, ahora los clientes disminuyen y la noche se vuelve más violenta. ¿Okay? Eso es lo que me parece. O sea, yo creo que todas las empresas tienen que hacer eso, revisar, ¿no? Y hay una cosa que también es una cosa de la que estoy muy convencido de hace muchos años, ¿no? Cuando todos nos miramos al espejo, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, si yo miro hacia adentro, si yo me miro, me voy a ver bien, ¿no? ¿Quién de nosotros dice, pucha, qué feo que soy, compañero? ¿No? No, nadie dice eso. Mira qué guapo que estoy, con mi saquito azul y mi corbata roja, estoy bacán, ¿no? Alguien tiene que venir de fuera y decirme que tu corbata está torcida, peínate un poquito mejor, ¿no? Y eso es lo que yo creo que esa es la labor de la consultoría. La labor de la consultoría es ver de una manera diferente a las empresas, sin digamos, la forma en la que uno naturalmente se ve, que es de forma benévola. Excelentes puntos, Federico. Efectivamente, creo que la crisis obliga a partir por la sostenibilidad del negocio, y la sostenibilidad del negocio está en el mercado, en tus clientes, vas a ver si los tienes o no, y entonces todos, incluso los que eran perfectos, entre comillas, antes de la crisis, tienen que volver a entender ese mercado y prepararse para esa fiera competencia, ¿no? Con excelencia en costos, en procesos, con soluciones rápidas, ¿no? Acá recojo un par de preguntas de nuestros participantes. ¿Por qué crees, Manuel Vaca nos pregunta, ¿por qué crees que el QFD no es tan conocido? Ah, a ver, yo qué cosa creo, ¿no? Yo creo que nosotros, por ejemplo, en el Perú, nuestras instituciones, nuestras escuelas de negocios, nuestras universidades más prestigiosas, provienen del sector, digamos, de Occidente, ¿ok? Tenemos la inclinación a seguir lo que ocurre en Estados Unidos y lo que ocurre en Europa, por ejemplo, ¿no? Y un poco que el Oriente nos suena medio raro, ¿ok? Nos suena como extraño o singular, ¿no? Fíjense, por ejemplo, yo cuando tenía 25 años, 26 años, y había desarrollado todo un sistema de calidad en mi empresa, ¿ok?
hablamos de hace 40 años o un poquito más, ¿no? Yo estaba muy contento, o sea, me sentía fantástico, decía, estoy perfecto. Pero vino un americano, que era mi auditor, y me dijo, has hecho bien, me dice Federico, pero falta, me dice. Entonces sacó de su cartapacio, en ese tiempo utilizaba mucho, ¿no? Y me regaló un libro, ¿no? Un libro en inglés que se llamaba Quality Without Tears, Calidad sin lágrimas, de Philip Crosby. Y lo leí. Y ahí me di cuenta que no estaba haciendo nada. Que lo que estaba haciendo yo era controlando la calidad, evitando que lo malo se fuera afuera al cliente. Pero no estaba mejorando la calidad. Y después me di cuenta que Philip Crosby, en el tema de calidad, no sé qué es el tercer o cuarto nivel de especialista en tema de calidad. Para mí arriba, pues ahí están Deming y Chicago ayudando. Y creo que está pues, en una tercera fila ahí peleándose, sacar la cabeza, ¿no? Pero a mí me impresionó en ese momento. Después leía a Ishikawa, a Yuran, a Deming. Y dije, estos son unos maestros, son gente brillante. Después conocí, por ejemplo, al profesor Yoshio Kondo. Kondo es un ingeniero metalúrgico, pero ha escrito el mejor libro de motivación humana que yo haya leído. A mí me encanta la psicología, tú lo sabes, ¿no? Entonces, me encanta la psicología. Yo digo, si hay que entender cómo funcionan las personas para hacer que actúen, tengo que entender cómo funcionan las personas. Entonces tengo que estudiar psicología, estudiar psicología. Por si acaso, personalmente, no fui a una universidad. ¿Sí? Y Kondo, por ejemplo, escribió este libro que es fantástico, sencillo, pero profundo. ¿Por qué? Porque es un hombre capaz de entender la realidad humana y aplicarlo directamente a la industria. ¿Vale? Entonces, lo que yo digo es que nosotros necesitamos aprender y aprender de todos lados. ¿Okay? Las capacidades están distribuidas en el mundo. Pero si yo veo cuáles son los grandes centros de desarrollo, por ejemplo, ¿no? Fíjense lo que ha hecho Japón con los 5 tigres del Asia, los 5 o 6 tigres, ahora le dicen. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Qué ha hecho? Ha invertido con estos países. ¿Okay? Países que antes exportaban melones y piñas, ¿okay? Hoy día venden maquinaria minera. ¿Okay? O sea, y nosotros seguimos comprando y seguimos vendiendo solamente maquinaria minera. En el año 53, cuando yo nací, terminó la guerra de Corea. Corea estaba destruida. ¿Okay? Miren dónde está Corea hoy día. La del sur, por supuesto, la del norte ni hablar, ¿no? La del sur, miren cómo está. ¿Okay? Entonces digo, ¿por qué no voy a esos países y le pregunto, ¿y cómo haces tú? Ese es lo que yo hago. O sea, leo cualquier cantidad de cosas. No sé si leo 6 o 7 libros al mismo tiempo, ¿no? Pero estoy leyendo cosas, estoy buscando, analizando. Y cuando fui a Japón quedé maravillado con su cultura, por un lado, el nivel cómo se comporta su gente, pero sobre todo su metodología. Yo encontré que obreros en Japón utilizaban las herramientas que yo acababa de aprender como ingeniero industrial. O sea, las herramientas que yo usaba como ingeniero industrial, las utilizaban obreros en Japón. Entonces, no puedo decir, ¿sabes qué? En realidad, por favor enséñame, soy un neófito completo. Me pasó una cosa, por ejemplo, ¿no? Yo estaba con un profesor que nos estaba enseñando sobre planeamiento estratégico. Y era la primera o segunda clase. Yo siempre iba temprano, como les dije, ¿no? Entonces me senté al lado de él y le digo, ¿sabes qué? Mire, yo estoy haciendo allá en Perú, en una empresa así, ya sabes, estoy haciendo la aplicación de la calidad total. Le empecé a explicar, ¿no? Entonces me escuchó muy atentamente, a pesar de que seguía organizando sus cosas ahí, ¿no? Para empezar su clase. Y me dice, ¿y cómo le ha ido a usted con el Hoshin Kanri? ¿Con el qué le digo? Sí, usted me dice que ha aplicado la calidad total. ¿Cómo le ha ido con el Hoshin Kanri? Ah, no hemos hecho nada de Hoshin Kanri. Entonces me miró con una cara de sorpresa y me dijo, entonces, ¿cómo hicieron? Claro, yo tardé en entender cuando terminó él su clase y su exposición de varios días, recién entendí por qué me había hecho la pregunta. Yo le había dicho algo así parecido, ¿sabes qué? Acabo de hacer una papa a la huancaína sin papa o sin queso. Eso es lo que le había dicho yo. He hecho una papa a la huancaína sin papa. Y el pata me iba a decir, ¿cómo hace? O sea, claro, yo le había dicho, he hecho una cosa sin hacer lo que es la base de la otra. Claro, hay mucha gente que dice, no, en mi empresa aplicamos calidad neutral. Si yo le pregunto si han hecho el Hoshin Kanri, me va a decir, ¿qué es eso? ¿Pero por qué, no? Porque le ocurre lo mismo que a mí. No sabemos cuál es la realidad. Entonces,
No sabemos que existen estas herramientas. En el caso del QFD, es una cosa... A mí me impresionó, por ejemplo, yo hablé una vez con un gerente de marketing de una empresa y yo había mencionado algo del QFD y él me dice, ¿eso del QFD qué es? Me dice, le explico. Entonces me dice, oye, me dice, pero yo estoy en una maestría en tal universidad en marketing, me dice, y no me lo han enseñado. Bueno, de repente le digo, está en el ciclo siguiente. No, me dice, estoy en el último ciclo. Bueno, será el curso siguiente. No, este es el último curso. Entonces le digo, preocúpate. Entonces le fue a preguntar a su profesor, le digo, por favor, pregúntale en privado, no vayas a adelantar la mano. Y efectivamente hizo eso. Le preguntaba a su profesor al final, le digo, ¿sabe qué, profesor? Mire, quisiera saber cuándo nos va a aplicar el QFD. ¿El QFD qué? Le digo. El QFD, le dice. ¿Qué es eso? Y él entonces, los apuntes que había hecho en mi conversación con él agarró y le explicó, le graficó la veces la calidad, los otros contactos. Y él dice, puta, qué interesante eso. Dime dónde lo encuentro. Profesor de maestría de una gran universidad acá en Perú. ¿Pero por qué? Porque seguimos enfocados en en la forma tradicional. Seguimos pensando que, por ejemplo, en el marketing, Kotler ha hablado y suficiente. Y los otros que tienen otros que decir, no. Eso es un aspecto que yo creo que tenemos que hacer. Tenemos que leer. Por ejemplo, una de las cosas que yo pienso que son las habilidades que hay que recuperar es nuestro apetito por la lectura, por el conocimiento, por buscar. Y ahora, nadie puede decir, ¿sabes qué? No encuentro, no sé, no tengo libros. Uno se mete en internet y encuentra todo. Totalmente. El apetito de conocer. Es un gran punto el que resalta, Federico. Cómo podemos estar limitados por el conocimiento básico que está disponible y que todos utilizamos, ¿no? Y esto cómo se hace mucho más relevante en un mundo donde vienen grandes cambios, grandes revoluciones, la inteligencia artificial, el 5G, el Internet de las cosas, los nuevos materiales, y donde efectivamente Asia, ahora a través de China, probablemente tenga un rol protagónico mundial, ¿no? Entonces, si no ampliamos nuestros horizontes para coger las mejores herramientas, conocimientos, conceptos y balancearlos con todo el portafolio de ideas que tradicionalmente se enseñan acá en Perú y se usan en las empresas en Perú y digamos, las ideas de mainstream que tenemos acá, vamos a estar pues un escalón debajo siempre. Ahí hay una tarea pendiente, ¿no? Y es nuestra labor tratar de promover la discusión y difundir. Exacto. Otra pregunta, Federico, y acá engarzando con la primera pregunta, ¿no? Ahora pensemos no en una empresa perfecta antes del COVID-19, sino en una empresa que ya tenía muchas oportunidades de mejora antes del COVID-19. Y vayamos, por ejemplo, a un sector simbólico de nuestra capital, como es Gamarra, ¿no? Y las confecciones. Y hemos visto cómo ante la reactivación del COVID-19, muchos de los productores se han lanzado a las calles, están tratando de ver dónde está el mercado, no necesariamente están todos los compradores y tienen una crisis al frente, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas, qué recomendaciones le darías a un sector como el de Gamarra, que no estaba perfecto, o sea, era pujante, tenía actividad, pero no estaba lejos de ser perfecto en la gestión frente a esta crisis? Mira, todos conocemos esa vieja historia del padre que le dice a su hijo, trae unas ramas, tiene varios hijos, y le traen ramas de árboles chiquitas, ¿no? Entonces cada uno trae una ramita y el padre agarra la rama y la parte, ¿no? Y después, ahora junten sus ramas y nadie puede partirlas, ¿no? El problema de los pequeños negocios es que no son capaces de asociarse, ¿okay? Y esa incapacidad de asociación les permite les impide enfrentar a los grandes competidores, ¿okay? Fíjense, por ejemplo, ¿no? Cuando estaba en España haciendo este proyecto minero, yo decía, tengo que tener una estrategia que me asegure que todos los que están alrededor, todas las ciudades pequeñas que están alrededor de mí, estos se sientan contentos con que la mina esté ahí. Y todos sabemos que cuando la gente dice minería, y te dicen, no, pero, ¿no? Entonces nos fuimos, yo llamé, por ejemplo, a los comerciantes, yo sabía que tenía que utilizar los mamelucos, los monos, para los mineros. Entonces llamé a las empresas de confección en la zona y le dije, ¿sabes qué? Ustedes se van a asociar y me van a producir a mí los mamelucos. ¿Okay? Pero me lo van a producir en estas tallas, de estas formas, me lo van a almacenar en mi almacén, yo lo voy a utilizar y cuando lo utilizo se los pago. Pero se lo va a comprar solamente ustedes, no voy a buscar a nadie más.
Entonces les aseguré un volumen de compra al mismo tiempo y los obligué a asociarse porque yo no quería un mameluco verde, otro un verde más clarito y otro... No, yo quería todos que fueran del mismo color. ¿Okay? Por lo tanto, hay que usar la misma tela, la misma confección, los mismos botones, igualito para los zapatos, igualito para los cascos. ¿Okay? Entonces los obligué a asociarse porque asociados son más fuertes. El día que uno tropiece, el otro lo cubre. ¿Okay? Pero, por ejemplo, si yo estuviera, no sé, en Europa y dijera, voy a negociar con Gamarra, ¿a dónde voy? ¿A los 5.000 productores que hacen la misma cosa? ¿No? O sea, la incapacidad de ellos de asociarse, por ejemplo, ha impedido esto. Voy a mostrar el caso de China, no es que lo apruebe por si acaso, pero lo voy a mencionar nada más, ¿no? China, por ejemplo, en el caso de la agricultura, ¿qué hizo, no? Agarró y dijo, ¿sabes qué? A ver, todos ustedes van a sembrar arroz, ¿de acuerdo? Pero van a sembrar esta variedad. Y ustedes van a sembrar, voy a decir cualquier cosa, zanahoria, pero esta variedad, ¿no? Y papa, esta variedad. Si alguien dice, oiga, yo no quiero, ¿sabes qué? A mí mi arroz del siempre. ¡Pah! Listo, ¿ok? ¿Alguna opinión más? Listo. No. Y los juntó a todos. Entonces convirtió el campo en eficiente. Fíjense que no estoy de acuerdo en la forma. ¿El fondo cuál era? Si tú sigues teniendo tu pequeña parcelita y todo esto, nunca vas a tener. Fíjense, en el Perú deben haber 150.000 hectáreas sembradas de cebada. ¿Sabe cuánta cebada se le vende a Bacus, por ejemplo? ¿Por qué? Porque Bacus hace una cerveza y dice, ¿sabes qué? Yo quiero que toda la cebada que yo utilice, todo el lúpulo y todo, etcétera, todo tenga la misma calidad, porque si no un día la cebada, esto me sale más fuerte o menos fuerte, o más agrio, o más decolorida, qué sé yo. Entonces va afuera y compra toneladas de cebada, porque todas son iguales, siempre vienen las mismas, porque tienen campos inmensos. Entonces, ¿cómo voy yo a enfrentar a esa competencia? Es imposible, porque mi campito de cebada tiene una cebada que sale más amargo o menos amargo, qué sé yo. Entonces, por ejemplo, estos grandes negocios que han servido para que muchas familias sobrevivan a las crisis que hemos tenido en el país y que me parece un fantástico esfuerzo, tienen que ir un paso más, y el paso es asociarse, ¿no? Porque en su dimensión pequeña nunca van a competir. Van a tener que seguir peleándose el mercado ahí abajo de la cuadra con los jaladores, ¿no? A mi esposa le encanta ir a Gamarra y siempre vamos a ir a Gamarra, ¿no? Inclusive cuando viene mi yerno, por ejemplo, de Estados Unidos, ellos felices van a comprar Gamarra porque pueden comprar un pantalón por el precio de, o por 7 pantalones por el precio de comprar uno ya. Pero la cuestión es, ¿cómo hago yo para ir al siguiente paso? Y para mí, ese es el paso. Si yo fuera el Estado, por ejemplo, ¿qué haría con la agricultura? Yo diría, ¿sabes qué? Semillas mejoradas, repartidas a todos y producción por grandes zonas. Están todos, voy a decir polígonos, todos los agricultores de Ayacucho que siembran papa por todos lados. No van a sembrar esta variedad. Es increíble que nosotros, la papa que comemos en Kentucky Fried Chicken, viene de fuera. Es un chiste, ¿no? O sea, nosotros los creadores de la papa, ¿no? Tenemos que importar papa para Kentucky Fried Chicken. Es un chiste, ¿no? Pero ocurre por eso, ¿no? Ocurre porque no generamos la cadena. Y esa es una clave, por ejemplo, para este tipo de negocios, ¿no? Excelente punto, Federico. Ahí muchas veces el día a día le gana al pequeño empresario, al pequeño agricultor, al pequeño confeccionista de Gamarra, y los espacios que aglutinen, que pueden ser privados como los gremios, no necesariamente tienen las capacidades ni el enfoque para aumentar la productividad de sus asociados, ¿no? Sino que muchas veces incluso los gremios más grandes están juntos para canalizar quejas y reclamos o hacer lobby hacia el Estado, ¿no? En lugar de ganar eficiencias privadamente, ¿no? Y también de manera coordinada con el Estado. Ahí hay una tarea importante en la pequeña empresa y microempresa en el Perú. Una pregunta adicional de Omar López. Sobre la gestión de la innovación en las empresas, ¿qué herramientas son las más adecuadas? A ver, fíjense, hay una tendencia en las personas a suponer que solamente algunas personas son creativas. Y la respuesta que yo siempre doy
es que todas las personas tenemos un nivel de creatividad importante. ¿Ok? Lo que no tenemos son las herramientas adecuadas para crear. ¿Ok? ¿Recuerdan las herramientas que yo les he mostrado sobre las 7 nuevas herramientas de la calidad total, ¿no? Esas herramientas, por ejemplo, están creadas para que la gente genere vínculos lógicos en su cabeza y los transforme en vínculos en el papel o en la pantalla. ¿Ok? Por ejemplo, cuando la gente dice, voy a utilizar un diagrama de afinidad, por ejemplo, es porque hay un montón de ideas. Por ejemplo, si alguien dijera, oye, ¿sabes qué? ¿Qué está ocurriendo con la sociedad peruana? Vamos a hacer así una pregunta, pues, que nos podemos sentar a discutir horas de horas, ¿ok? ¿Qué está sucediendo con la...? Entonces, alguien, si hiciera un diagrama de afinidad, empezaría a decir, sería colocar esto de alguna forma que es una estructura, no puedo explicarlo ahorita, pero la estructura al final te queda un pensamiento común, una lógica, y tú puedes establecer relaciones, ¿ok? En lugar de hablar y hablar. ¿Saben que yo odio cuando llego a una empresa y le digo, ¿y ustedes, cuando se reúnen alrededor de una mesa, hay una pizarra eléctrica, una pantalla donde ustedes vayan volcando sus ideas? No, o sea, la gente simplemente se sienta y habla alrededor de una mesa. Y todos toman notas, ¿eh? ¿Sabes que si yo digo algo y en la nota que se toma, ¿habrá entendido lo que yo le dije? ¿No? O sea, siempre me queda la duda. Esas herramientas, ¿para qué están hechas? Para que la gente coordine ideas. Para que por ejemplo, la gente dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer brainstorming. Entonces la gente empieza a decir cosas y alguien las anota, ¿no? Pero hay otras herramientas además del brainstorming, por ejemplo. Hay una que se llama el brainwriting. Entonces, por ejemplo, yo escribo 5 ideas y le paso mi papel a Nathan. Y Nathan escribe 5 ideas y se lo pasa a Juan. Y Juan se lo pasa a Omar y así. Y van girando los papeles. Y yo voy leyendo esas 5 ideas nada más que puse la anterior y voy a decir, voy a poner otras ideas en relación a esas, pero no puedo decir, no, Nathan está equivocado, no puedo decir eso. Tengo que escribir otra idea, nada más, otra idea. ¿Qué hace esto, por ejemplo? Que la gente enriquezca sus ideas concentrándose en pequeñas cantidades de ideas. ¿Ok? Y se ve forzado porque no puede pasar su papel a menos que escriba 5. ¿Ok? Pero después de eso, por ejemplo, cuando todo... Por ejemplo, ¿no han escuchado ustedes en la gente en una reunión? Alguien dice una idea y otros empiezan a atacarlo, no, que por qué, que tú, que contas que digo, no, no es así. En lugar de escuchar la idea y decir, no, torpedeamos al que presenta una idea. Entonces, cuando torpedeamos al que presenta una idea, ese pata agarra la siguiente vez, se cae, no dice nada. ¿Por qué el método de brainstorming es importante? Solamente si yo lo asocio después a una multivotación. Y le digo, ¿sabes qué? Ahora usted va a tener 5 votos, acá hay 50 ideas, ok. Ponga sus 5 votos o 10, lo que quiera, en las ideas que le parecen más resaltantes. Pero en silencio, usted lo va a hacer a solas. Entonces el tipo volteó la pizarra, por ejemplo, el tipo va y pega sus... Y después pasa el otro, y después pasa el otro. Cuando termino digo, alguien puede dar una idea absurda, no sé qué sé yo, pues no. No sé, pues el COVID depende de la fase de la luna, no sé, ya, cualquier cosa, ya está, listo. Pero nadie votará, si es una idea torpe o inútil, nadie votará por ella. Entonces, ¿para qué discuto la idea torpe e inútil? Déjela ahí nomás. Pero de repente a ese tipo se le ocurre una cosa brillante. Entonces la innovación no es algo que surge espontáneamente. Yo tengo que crear ambientes, por ejemplo, para que la gente innove. Ustedes han visto cómo son las oficinas, por ejemplo, de trabajo común en Silicon Valley, por ejemplo, ¿no? La gente está tirada en el piso, pone su computador en el piso de una alfombra, más allá de una mesa de ping-pong donde están jugando 2 patas, ¿no? Porque un villano es una especie de esos chicos, ¿no? Un chico tiene 40 años, pero digamos, un chico, digamos, para mí es un chico, ¿no? Y claro, él, por ejemplo, va a un sitio y si quiere agarra una manzana y se pone a comer, se tira al piso con su laptop, ¿no? Gana una fortuna, pero además es brillante, tiene 3 carreras, 2 maestrías, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene un lugar donde él se siente bien. Si él mañana dice, ¿sabes qué? Voy a trabajar en mi casa, ahí está bien, anda normal, tiene. Bueno, pues tengo que cuidar a mis hijos, así que mi papá tiene que salir así que me voy a quedar en mi casa trabajando. Ya listo. En cambio, acá que le diríamos, no marca tu tarjeta, tenemos que ver, ¿no? Tenemos que tocar a ver si estás ahí. O sea, ¿por qué existe esto? Porque creamos los ambientes para que la gente discute, que sus ideas no sean maltratadas, por ejemplo, ¿no?
En Japón, yo estuve en una empresa que tenía 1.400 trabajadores. Y cuando yo entré a una enorme nave industrial, vi que en la parte de arriba, digamos como si fuera una pared, digamos, pero 2 pisos de altura, había miles de papelitos pegados, pero miles de papelitos pegados, incontables. Era un papelito, digamos, de este tamaño, una cosa. Entonces le digo, al guía le digo, ¿y esos papelitos qué son? Entonces me dice, son las sugerencias de los trabajadores. Tienen incontables. Entonces le digo, ¿pero cuántas sugerencias de un trabajador? Bueno, me dice, bajó la cabeza, apenado, ¿no? O sea, yo diría que hasta un poco humillado, me dice, apenas nos dan 7 sugerencias por mes. Yo calculé 1.400 trabajadores, son casi 10.000 sugerencias por mes. 10.000 sugerencias, bueno, sí, más o menos. Pero ¿y cuántos aplican? Volvió a bajar la cabeza, pero así, ¿no? Como diciendo, me cogiste, ¿no? Apenas el 75%. O sea, ellos aplicaban 9.000 mejoras, ¿no? O perdón, 7.500 mejoras por mes. O sea, 9.000 mejoras por año. 90.000 mejoras por año. Una monstruosidad. ¿Pero por qué ocurre eso? Primero, el supervisor tiene autoridad para si un trabajador le sugiere algo, él lo aplica. ¿Qué hacemos acá en el Perú? Tiene que ir el jefe, al jefe, su jefe, tiene que ir al gerente general para que, oiga, sí, cambien esto por esto, otro que vale 7 soles. Entonces, claro, ellos tienen un sistema y su creatividad es recompensada diariamente. Si ese tipo presenta 7 sugerencias, ¿no es cierto? O sea, cada uno de esos presenta 7 sugerencias al mes, quiere decir que es una barbaridad de receptividad. Porque la gente es creativa, ¿por qué? En cambio, muchos de nosotros, gerentes en las empresas, tenemos en la puerta un letrero que dice, cierre la puerta antes de entrar, ¿no? Entonces la gente no entra. ¿Qué nos van a decir? ¿No? Oye, jefe, te di una sugerencia, pues ahí, así, creo que se me manchó con un sándwich de queso, por ahí le voy a tener ya. Cuando pueda te llamo, estoy ocupado, no me vas a salvar. O sea, la innovación, la creatividad está en las personas, hay que sacarla, ¿no? ¿Cómo es posible que, por ejemplo, los 1.400 trabajadores que viven en esa empresa produjeran esa cantidad de innovación? Que son extraterrestres, ¿qué son? No. Tienes un sistema, un método de trabajo. Esa es gestión de recursos humanos, ¿no? Esa es gestión de recursos humanos. ¿No? Cuando nosotros decimos, sí, que después de su medalla, cuando cumplió 5 años. Eso no tiene nada que ver. Excelente punto, Federico. Un tema súper relevante para todas las empresas ahora y hacia el futuro. Tratar de canalizar el aporte de las personas, de los trabajadores y de los stakeholders en general, internos y externos, para lograr mejoras, para lograr innovaciones, que pueden ser marginales o pueden ser disruptivas. Es un tema que se une a nuestra última pregunta. Félix Murazo nos comenta que la Policía Nacional del Perú, siendo una institución fundamental que brinda servicios a toda la sociedad peruana, está enfrentando grandes dificultades por la crisis del COVID-19 y debemos entender que son los contagios que han sufrido muchos miembros de la policía, sus familias y la poca preparación que ha tenido el Estado en general para enfrentar esta pandemia, ¿no? La pregunta concreta es, a la luz de tu experiencia como ciudadano peruano, ¿qué sugerencias y recomendaciones o herramientas y métodos propondrías para elevar la productividad funcional de la policía y la mejora, yo diría, de la seguridad ciudadana en general, ¿no? Desde el punto de vista de experto de calidad? Muy bien. Bueno, saludos a Félix, nos conocimos hace algunos años, saludos Félix. Y por ahí creo que he visto a tu hijo también, ¿no? Está Iván por ahí, ¿no? A Iván lo conozco más años todavía. Bueno, es una pregunta complicada, porque tiene varias aristas, ¿no? Pero, por ejemplo, permítame hacer una analogía para entrar al tema, ¿ok? Yo estaba dictando una conferencia hace algunos años en Brasil,
para un conjunto de clínicas asociadas, son clínicas asociadas a un sistema, ¿no? Entonces, cuando les hablé sobre el planeamiento y terminé mi exposición, se acercaron una docena de doctores, directores de clínica. Y me dijeron, ¿sabe qué? Mire, uno de ellos, por ejemplo, un argentino, me decía, ¿sabe qué, Federico? Me dice, yo soy médico, me dice, usted póngame a operar a un paciente y yo le saco, le pongo lo que sea necesario, me dice, ni me tiembla la mano, me dice. Pero usted me pone a administrar, yo no sé administrar, me dice. Pero ahorita me han puesto a mí. Y es que a veces hacemos eso, ¿no? Al mejor médico lo ponemos a administrar la clínica. Entonces perdemos al mejor médico, ¿no? Y no ganamos al mejor administrador. ¿Ok? Con esto quiero decir, ¿no? La administración no depende del rubro, fíjense. A mí me ha pasado esto durante años, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo recién empecé a trabajar, había salido de trabajar en una empresa del sector industrial, trabajaba en Lima Caucho, que fabricaba las llantas British Goodrich, y, y empecé a trabajar con San Fernando, que es el primer productor de aves y todos los productos relacionados con esto en el país. Y yo recuerdo que una persona me dijo, sí, me dice Federico, pero acuérdate que los pollos son diferentes de las llantas. Sí, sí, le digo, me doy cuenta, ¿no? Y después cuando fui a trabajar a Baco me dijeron, oye, pero por si acaso la cerveza es diferente de los pollos y las llantas. Y cuando fui a hablar de minería me dijeron, por si acaso el concentrado es diferente. O sea, todo el mundo cree que lo suyo es tan diferente, ¿no? Que solamente él puede entenderlo. Y no es así. Los principios de administración son comunes a todos. Y ahora voy a hablar de la policía. Si es así, quienes administran la policía no necesariamente deberían ser policías. ¿Okay? Si yo voy a poner a un gerente de logística de la policía, yo no pondría un policía, pondría un experto en logística. Imagínense lo que dice la logística de la policía, yo solamente lo voy a imaginar, ¿no? O sea, atender a miles de personas a lo largo de todo el territorio nacional y darles todo, ¿no? Desde las balas, los uniformes y los demás. Tiene que ser un trabajo brutal de logística. Pues como un experto. Si quiere que sea un policía, mándalo a estudiar, ¿no? Y así para cada segmento, fíjense. Y esto que digo para la policía, lo digo para salud o por cualquier organización, ¿ok? No es la policía. Igual esto sería para el ejército, para cualquier cosa que nos pueda ocurrir. ¿Por qué? Porque los métodos de administración son cosas que se aprenden y son singulares. No son lo que yo aprendo cuando tengo una profesión. ¿Ok? Por ejemplo, si yo lo mismo que digo para esto, lo digo para cualquier otro negocio. ¿Ok? La administración es un concepto diferente. Entonces, uno de los principios, por ejemplo, para mí sería, ¿sabe qué? Si usted quiere colocar solamente policías en todos los cargos más importantes, entrénelos en capacitación, que se vayan a seguir los cursos que tienen que seguir, que sean expertos en el tema que tienen. Y la otra cosa es, la rotación por antigüedad, no es que las personas nos hagamos más sabios porque somos más viejos, ¿ok? En algunos sentidos de la vida, sí, de repente uno aprende a ser un mejor abuelo, qué sé yo, con el tiempo, ¿no? Pero no es así. Los años no significan eficiencia. Y cuando las estructuras, por ejemplo, en el caso del ejército, de la policía y todas estas estructuras, están basadas en la antigüedad y no en la especialización o la capacidad, es un problema. ¿Okay? Entonces, ¿a qué voy con esto? La solución para la policía, como en todos los casos, es una solución compleja. ¿Okay? ¿Hay problemas de imagen de la policía? Sí, hay problemas de imagen. ¿No? Que a veces se le atribuye a todo lo que algunos malos oficiales hacen, sí es cierto. ¿No? Pero si yo no actúo en concordancia con esto, estoy en problema. Fíjense, ahí entra otra vez lo que hablamos de proceso ampliado. ¿No? ¿Quién es mi cliente? Yo tengo que ver como policía, ¿quién es mi cliente? Sí, le cuento una anécdota, ¿bien? No vamos a decir el santo, pues, ¿no? Pero vamos a decir solamente el milagro. Yo estaba dando una conferencia en una universidad hace algunos años. Entonces, se me ocurrió preguntarle, dígame por favor, ¿quién es el cliente de la universidad? Entonces un profesor se levantó, uno de los decanos, ¿no? Los alumnos son. Nosotros formamos a los alumnos para que sean buenos profesionales. Otro levantó la mano y dijo, no, dijo, no.
El cliente es el padre de familia, porque el padre de familia paga para que los hijos vayan a la universidad. Pero por ahí se paró otro y dijo, no, no, la sociedad en su conjunto, porque estos profesionales se vuelven a la sociedad. Se tiró ese picho ahí, bonito, ¿no? Y después otro dijo, no, hasta que yo le dije mi opinión. Yo le dije mi opinión, el cliente de la universidad son las empresas. Yo soy, no sé, pues Caetano y hago doctores, ¿ok? ¿Quién es mi cliente? ¿Es que lo va a contratar? Entonces yo quiero saber qué debe saber un doctor, qué debe saber un ingeniero, qué debe saber un agrónomo, qué debe saber. Más vale que voy a preguntarle a quien lo usa. Oiga, industria, ¿qué tiene que ser un ingeniero industrial? Oiga, ¿qué tiene que ser un médico? ¿Qué tiene que ser esto? Que sí. Entonces, claro, todo esto ocurrió para mala suerte después de que el rector de la universidad ha dicho, esta es una universidad perfectamente enfocada en el cliente. Y resulta que sus propios decanos no sabían quién era el cliente, o discutían alrededor de eso. Entonces, si yo no sé cuál es mi cliente, ¿cómo me diseño? Yo primero preguntaría, ¿cuál es el cliente de la policía? ¿Es el Estado Mayor de la policía? ¿Es el cliente de la policía? ¿O es el ciudadano de a pie? ¿O quién es? ¿Son los bancos? ¿Quién es el cliente de la policía? Entonces, después que yo me responda esa pregunta, voy a decir, ¿y qué productos necesita ese cliente de mí? ¿Qué productos? ¿Ok? Y después voy a encontrar en mi organización quién hace esos productos, si es que lo hacemos. ¿Ok? Miren, ¿por qué yo manejé una mina desde el comienzo hasta el fin del proceso de desarrollar la mina en España, donde, vamos a decir, el equivalente al viceministro de minería había dicho, mientras yo esté aquí vivo, no se abre una mina más en España? Se había dicho antes que nosotros llegáramos. ¿Ok? Y en 3 años y medio el mismo estaba ahí paradito al costado, inaugurando la mina. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, ¿quién es el cliente? ¿El Ministerio de Minería o las personas que viven alrededor? Yo tenía, por ejemplo, a los que hacían botas, los tenía fabricando mis botas. A los que fabricaban conversiones, los tenía haciendo mis monos. Al que vendía, tenía su ferretería más importante cerca de la zona, le decía, tú me vas a abastecer toda la ferretería que yo necesito. La mina usa ferretería, que se imagina, ¿no? Entonces cuando yo tenía todo eso junto, me fui a donde el ministerio y le digo, todos estos me apoyan, ¿tú me vas a apoyar o no? ¿Qué iba a decir el pata? No. O sea, por eso yo digo, los métodos son lo que la diferencia. La minería son los métodos. Acá, ¿qué hacen las mineras? Se enfrentan a la población, ¿no? Lo chotean. Entonces, ¿qué hace la gente? Se opone. ¿Por qué? Porque no identifican a ese stakeholder como algo que tienen que satisfacer. Y como no lo identifican, tienen el problema después. El problema de la policía es un problema complejo. Es un problema de eficiencia, es un problema de capacidad de la gente para manejar los temas que tienen que manejar. ¿Ok? Y ¿saben qué? Yo no pondría a mi mejor médico, ¿ok?, para que fuera el director de la clínica. Tampoco pondría a mi mejor oficial de la policía, ¿no?, que maneja la inteligencia de la policía, por decirlo de alguna manera, lo pondría como director, porque ¿qué lo voy a atar? Lo voy a mandar a un escritorio detrás de esto para que tiene papeles y lo he perdido. Yo preferiría buscar a una persona que sea muy capacitada para administrar y decirle, tú siéntate acá. ¿Ok? Y saben que no tiene que ser de la misma estructura. O sea, ese es uno de nuestros errores, pienso yo, como organizaciones, ¿no? Y como digo, ocurre en muchos segmentos. ¿El mejor vendedor puede ser un buen gerente de venta? No necesariamente. Igual que el que mejor barre, de repente no es el mejor supervisor y empieza. ¿Okay? Entonces hay que encontrar los métodos para definir, por ejemplo, ¿no? Fíjense, por ejemplo, uno de los temas que a mí me agrada mucho, y pienso escribir un libro sobre eso, es gestión de recursos humanos por competencias, ¿no? No le debemos a Goldman, por ejemplo, la capacidad de haber interpretado correctamente el tema de gestión de recursos humanos por competencias,
y desarrollar lo que se llama la inteligencia emocional, ¿no? Que felizmente para todos nosotros la inteligencia emocional no depende del cociente intelectual, no depende. Por lo tanto, todas las características de la inteligencia emocional pueden ser desarrolladas, no importa qué persona sea. ¿Ok? Entonces, si todas pueden ser desarrolladas, yo puedo aprender lo que no aprendí antes, hacer, no a hacer. ¿Ok? Entonces, eso me coloca en capacidad de desarrollar otras habilidades. ¿Ok? Entonces, necesitamos a personas que tengan las capacidades blandas, las habilidades blandas que se llaman, para manejar algunos conceptos fundamentales. Entonces, nosotros a veces nos regimos por tiempos o antigüedades o cosas. A él le corresponde. ¿Le corresponde? ¿Qué cosa es lo que le corresponde? ¿Tiene las habilidades, tiene las capacidades para hacerlo? Entonces, y tenemos que encontrar métodos que permitan medir esas capacidades. A mí me pasó una cosa interesante cuando estaba en España. Yo tenía que, como les dije, arrancar un proyecto. Cuando yo llegué, no tenía más que un escritorio pelado, ni siquiera tenía cortina atrás. Tuve que traer a alguien que pudiera por la cortina porque me cocinaba en el verano de Sevilla. Y entonces tuve que pedir, lo único que pedí era un teléfono. O sea, tuve que pedir computadoras y esto y todas las cosas que se imaginan para arrancar la empresa. Y no sabía quién me las podía dar, así que empecé a preguntar. Cuando uno no sabe, pregunta, ¿no? Entonces, yo necesitaba contratar 750 personas para arrancar el proceso de minera. Entonces diseñé todos los puestos para todas las organizaciones con sus habilidades y me fui a buscar una empresa que fuera capaz de buscarme gente en toda España, de preferencia, primero en la zona más cercana. Y encontré una empresa que finalmente seleccioné. Y cuando me reuní con la señora, que es muy agradable la señora, le dije, ¿sabe qué? Yo quiero que usted me los elija así. Y usted me va a presentar, yo le voy a presentar un perfil de competencias. Usted me tiene que poner acá el perfil de sus candidatos y me tiene que mostrar cuál es la diferencia entre ambos, para que uno se vaya. Decimos, usted me va a seleccionar. Y me dijo, ¿sabe qué? No sé hacer eso? ¿Cómo lo hace? Yo le tuve que dar mi método, le enseñé mi método. Cuando yo iba para España, yo me preguntaba, ¿será que un peruanito del tercer mundo, perdido aquí en medio de las cordilleras, puede ir a enseñarles algo allá en Europa? Y sí le enseñé. Esa misma señora, después, un año y medio después, me invitó para una conferencia sobre gestión de recursos humanos por competencias a sus clientes, ¿no? Y me dijeron, interesante lo que usted dice, no lo aplicamos acá en España. Pero es la forma, por ejemplo, de elegir personas para puestos en base a competencias. Entonces, si yo soy, por ejemplo, un responsable de la policía y me dice, ¿sabes qué? Yo necesito un hombre en logística. Pues no vale que ese hombre tenga determinadas características para ser el hombre en logística. Y ese hombre tiene que manejar gestión de recursos humanos, tiene que tener unas características especiales. No es que le corresponda, no es que salió del año 85, entonces le corresponde. No le corresponde nada. Esa lógica, para mí, no funciona. Fíjense, yo no sé nada de leyes, por si acaso, o sea, la gente tiene que ser así y ya está. Sufriremos, ¿no? Pero si no tiene que ser así, hay que encontrar los medios. Y los medios son decir, ok, ¿sabes qué? Venga, hemos elegido a la mejor persona. Eso significa que pueden candidatear y que alguien menos antiguo le puede ganar a uno más antiguo. Sí. Yo voy a tener una persona eficiente, ¿no? En el negocio. Eso, por ejemplo, es fundamental. O sea, cuando yo diseño mi organización y diseño las personas con las que tengo que llenarla para que funcione. Entonces, el problema de la policía es complejo, es un problema enorme, diría yo, ¿no? Porque han pasado muchos años y no lo hemos sabido manejar probablemente. Pero es un reto. A mí me llamó hace muchos años un general de la policía que estaba cerca del ministro, me llamó, que no es Iván porque, o Félix, perdón, que también sí, me llamó hace muchos años y cuando yo le dije lo que en mi opinión había que hacer, le tembló un poco la mano en ese momento. Que se me va a tirar encima a la mitad de los cuadros. Sí, puede ser, pero tendríamos una policía, después de 2 décadas, tendríamos una policía mucho mejor que la que teníamos antes, ¿no? Entonces, son cosas que la digo libremente, es aplicable a cualquier tipo de negocio. La misma lógica, porque la administración no depende del negocio. O sea, es un concepto que se nos ha incrustado por ahí y lo hemos dejado, pero
en mi opinión, lo mismo es administrar mejor dicho, los principios de administración de una escuela o de una ferretería o de una transnacional, son los mismos, que saber aplicarlos. Excelente, Federico. Nos llevamos con muchas ideas, nos vamos con muchas ideas sobre métodos, sobre lo que podemos hacer, sobre cómo podemos mejorar, sobre cómo debemos comunicar mejor. Y en este tema de la policía coincido plenamente contigo, la reforma de la policía empieza por las personas, ¿no? Y la gestión de esas personas. Y uno de los puntos que podría, sumaría a los que tú has expuesto es que cuando muy buenos policías con muchas capacidades, muchas competencias, a veces llegan al Estado Mayor o a la Comandancia General, etcétera, son prisioneros de un statu quo y sus capacidades se reducen y les entra el miedo a actuar, ¿no? Y digamos que el sistema los domina, ¿no? Deberíamos pensar en cómo, como sociedad, no solamente como policía, romper esas barreras, esas trabas a la mejora de nuestras instituciones, ¿no? Las de salud, las de educación, las de seguridad, la policía, etcétera. Y obviamente nuestras empresas, las empresas en el Perú que tienen que ser mucho más productivas. Acá hay una última pregunta que ha surgido de Johan Villanueva. Mi negocio es distinto, dice, las estrategias de onboarding serían la clave, ¿no? O sea, cómo hacer el onboarding de personas con competencias, con capacidades en las empresas o en las instituciones públicas. ¿Qué opinas al respecto? Mira, hay un principio que no es que lo descubría yo, digamos, pero digamos, me quedó muy clavado en la mente, ¿no? Y es el principio de lo que se llama la ceguera sistemática, ¿no? O sea, cuando yo soy el que está en casa, yo no veo la telaraña de la puerta de mi casa. Más bien si alguien la saca, ¿ok? Un día alguien agarra y saca la telaraña y voy a decir que acá me falta algo, ¿no? Es decir, las empresas internamente generan esta ceguera sistemática, es decir, no ven lo que de repente es obvio para alguien que llega por primera vez. Me explico. Yo llegaba a una empresa que era la número 1 del segmento de producción de artículos en plástico de un determinado tipo. Entonces, cuando entré a la fábrica, porque siempre hago mi diagnóstico empezando por la fábrica, en el caso de las empresas, empezando por la área de operaciones, empezando los negocios, vi un tremendo letrero que decía nuevo récord de producción. No sé cuántas, tantas toneladas. Entonces estaba con el de producción que me guiaba por el camino y digo, qué interesante, sí, me dice, acabamos de batir el récord, batimos el récord hace 2 meses también. Qué bacán. Muy bien. Y seguimos caminando y después me senté con el gerente de ventas. Y digo, me dicen que han batido el récord de producción. Sí, me dice, pero no se parecen producirnos tanto si no estamos vendiendo esa cantidad. O sea, es increíble, ¿no? O sea, el de producción batía récord de producción y el de venta no estaba vendiendo a la misma velocidad. Claro, yo lo había notado eso cuando fui al almacén. Entonces tenían el almacén, ya estaba lleno, y habían construido otro almacén con tubos, ¿viste? Y lonas, y qué sé yo, y afuera estaban los productos en ese almacén. Y había para todos los gustos, o sea, había productos que tenían polvo encima, que sabe yo cuándo lo habían producido, ¿no? Pero el de producción estaba batiendo récords. Entonces la pregunta que yo me hice, ¿hay conexión entre estas empresas en el interior? O sea, ¿por qué yo que llego, que estoy ahí horas, ¿ok? Soy capaz de ver esto y los que están ahí no? No es que sean personas no inteligentes. Es un asunto de inteligencia. Es un asunto de que yo me acostumbro a ver las cosas en la forma que están y pienso que esa es la forma natural de que ocurre. Me parece normal. No. ¿Sabe qué? Por ejemplo, yo estaba en mis primeros años como ingeniero, estaba nuevecito, pues, ya 22 años cuando empecé como trabajando en una empresa. Y me encargaron mejorar los desperdicios de la empresa. O sea, cosa que se perdía. Entonces fui a las áreas y me parecía que todo lo que había allí era natural. O sea, me parecía que todos los desperdicios eran cosas que había que botar. Pues. Lo único que tenía que traer es un basurero para que se vaya. Pero después empecé a estudiar y analizar aquí.
Y uno de mis auditores gringos, él me dijo lo siguiente. Yo le dije un poco quejándome en inglés, todo, le digo, ¿sabes qué? Es que me han puesto a analizar esto, yo no sé qué importancia tiene esto, porque los desperdicios son el 0.78% de los costos. Me dice, ¿por qué no me interesa en lo más importante? Entonces me dijo, ¿cuánto gana tu empresa? ¿No? Ah, bueno, mi empresa gana 2.3% sobre las ventas. Entonces, a 0.78 es el 35% de eso, sí. O sea, tú podrías aumentar 35% tu rentabilidad solamente controlando tu precio. Chicas, se vuelve diferente el enfoque. Bueno, yo bajé eso de 0.78 a 0.03. O sea, lo dividí entre 27. Entonces, lo que a mí me parecía natural, no era tan natural. ¿Ok? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el concepto de mi negocio es distinto, ¿ok? Es porque la gente internaliza y cree que él es el único capaz de entender su negocio. Y la realidad es que más bien el entender su negocio lo limita. Lo limita tanto que ya no ve lo que está ocurriendo todos los días en su negocio. Y los problemas se acumulan y se vuelven naturales. De manera que si alguien me dice, está parada la máquina 4, yo digo, pues, cada 3 meses se malogra. Ya repárala. Pero no voy a ver por qué se malogra la máquina 4. ¿Por qué siempre ocurre esto? ¿Y por qué siempre retrasos en los entregas a los clientes? ¿Por qué siempre esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué me falta la producción? ¿Por qué? Y cuando uno empieza a profundizar, encuentra. Entonces, el que viene de fuera tiene esa, voy a decir, esa libertad para cuestionar todo, porque no tiene ningún vínculo. Y sabe que la ventaja del consultor es que el consultor después se va, ¿no? Si ha hecho amigos, enemigos, después se va y mi empresa queda limpia, ¿ok? Y después decir, la culpa tiene Federico, ese que lo trajimos esa vez, mira lo que nos hizo. Voy a dar un ejemplo. Fíjense, cuando yo fui a San Fernando, era vegetariano, ni siquiera comía los pollos, ¿ok? Entonces fui a San Fernando y un día me senté con el que diseñaba toda la parte genética de los pollos. Es todo un análisis, me quedé maravillado después. Pero le pregunté a él y le digo, ¿y los pollos crecen todos iguales? O sea, los machos y las hembras. No, me dice. Si tú haces una curva de los machos, la curva de los machos es así, más paradita, y la hembra es más echadita. La hembra crece más despacio y deberían comer lo mismo. Sí, lo que pasa es que los creamos juntos, entonces machos y hembras, y entonces tienen que comer el mismo alimento. ¿Y por qué no le das alimento diferente? Sí, pero para eso tendría que sexarlos, tendría que separar a los machos de las hembras. ¿Por qué no lo haces? ¿Tú sabes cuánto cuesta, me dice, sexar un pollo, me dice, recién nacido? No, me dice, dime. No sé cuántos centavos por pollo. Dicho de paso, fue fantástico cuando vi cómo sexaban los pollos. Unos tipos que agarraban a los pollitos recién nacidos, los volteaban así, los tiraban por un lado. Hembras, machos, hembras, machos. Y tienen un error de apenas 0.3%. Yo le pregunté a uno, oye, ¿qué cosa es lo que miras? Y el que me acompañaba me dice, ¿tú qué te va a decir? Si eso vive desde pata, ¿qué te va a decir qué cosa vive? ¿No? Efectivamente es muy viejo. Pero resulta que hicimos una prueba, sexamos pollos machos y hembras. Les dimos alimentación diferente durante tiempos distintos. Como las hembras crecen más tiempo o crecen más lento, las dimos unos días más y a los machos menos días, y se juntaron las dos curvas, bajamos la diferencia de tamaño que uno puede encontrar en la pierna en un supermercado. Usted que compra 6 piernas en un supermercado y quiere que todas las 6 sean iguales. Pero si se mezclan machos y hembras, habrá una pierna más grande, una más chiquita, una más larga y una más gordita. Entonces le digo, vamos a crear sexado. Entonces hicimos una prueba. ¿Y saben cuánto ganábamos? Ganábamos 8 gramos por pollo. 8 gramos, le digo, nena, despacio. Cuando tú lo multiplicas por 80 millones de pollos que produces, es una fortuna. Pero claro, yo acababa de llegar, tenía un mes en la compañía. ¿Okay? Pero esa es la ventaja que viene de fuera, no tiene ningún screening en los ojos, no le he puesto ninguna venda. Ve lo que quiere ver y pregunta, y si pregunta una tontería, le responden otra y se acabó. Pero puede hacer cosas que los demás no hacen. Para mí ese es el concepto, ¿no? O sea, traer a alguien de afuera te da esa ventaja. La ventaja es que se va a decirte, y va a preguntar cosas incómodas inclusive,
y se va a quedar tan tranquilo, por lo menos yo me quedo así. Si me dicen, mira, Federico, estás diciendo una barbaridad, digo, está bien. Tú conoces tu negocio y me explicas, ya está. Pero muchas veces esas barbaridades se han convertido en cosas como estas. Cuando yo llegué a San Fernando perdía, tenía pérdidas. ¿Okay? En 15 días diseñamos un proyecto y a los 4 meses San Fernando estaba en azul. Y yo no sabía nada después, repito, nada después. Pero sé lo suficiente de producción, de finanzas, de organización, de marketing, de gestión de recursos humanos para cambiar las cosas. Entonces, el problema de la ceguera sistemática existe, es una realidad, no. En mi opinión, no es algo que depende de las personas, ocurre. Entonces, por eso es que las empresas buscan auditores fuera, porque el auditor ve lo que los demás no ven, porque es natural. Así lo hace, ¿no? Eso es lo que podría decir sobre ese concepto de mi negocio distinto, ¿no? Muchas gracias, Federico. Ha sido muy estimulante toda la presentación. Gracias a todos los participantes. Esperamos poder, Federico, organizar otro webinar en el futuro y de repente entrar en mayor profundidad en algunas de las herramientas que has compartido con nosotros. A todos los participantes los invitamos a estar atentos. En las siguientes semanas estaremos anunciando nuevos webinars. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen día y un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao.